Estado Nacional. Hoy en Estado Nacional se suma a nuestro panel el ministro de Salud, Jaime Mañalich, para que conversemos sobre las nuevas patologías incorporadas al auge, el retiro del proyecto de reforma a la ley de ISAPRES. ¿Quién lo reemplazará? ¿Se cumplirá la próxima semana el pago de las licencias con retraso en el COMPIN? Además, miraremos en detalles el informe de la alta comisionada de la ONU por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre Venezuela, que habla de graves vulneraciones. Maduro lo rechazó por considerar que ofrece una visión distorsionada. Y analizamos por qué se extiende por más de 30 días el paro del Colegio de Profesores. Pugna interna acusa el gobierno, mientras el magisterio reclama falta de diálogo del Ejecutivo. En la entrevista de hoy conversaremos con el ministro de Defensa, Alberto Espina. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a Estado Nacional, 10 de la mañana en punto de este domingo. Y de inmediato presentamos a nuestros panelistas. Hernán Larraín, muy buenos días. Gracias por estar aquí. Gonzalo Miller, muy buenos días. Ya que lo presentamos como panelista, pese a que es un invitado, Jaime Mañalich fue panelista aquí. Jaime Mañalich, ministro de Salud, muchas gracias por estar aquí, ministro. Laura Albornoz también, muy buenos días. Buenos días, Matías. Sí. Y está con nosotros Clarisa Hardy, también para cerrar el panel de hoy. Clarisa, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días a todos. Ministro Mañalich, quiero partir por quizás lo más relevante que hay varias cosas. Y quiero partir por lo más ciudadano, que es lo del COMPIN. Podemos hablar de la ley de ISAPRES también. Pero lo del COMPIN porque hay una mezcla importante de muchas personas desesperadas porque les paguen sus licencias. Gente que efectivamente está enferma, está con una licencia justificada. ¿Y hasta qué punto no se mezcla esto, no dificulta el que se le pueda pagar bien a las personas que lo merecen, lo necesitan y es su derecho, con muchas personas que están abusando del sistema? ¿Cuánto representa y cuánto entorpece al sistema? Gente que abusa, que se consigue licencias falsas, que alarga licencias y que no están realmente enfermas. Efectivamente, en el país se tramitan más de 4 millones de licencias médicas al año por enfermedad. En la oficina central de moneda de la región metropolitana, donde se hicieron las intervenciones estas últimas 2 semanas, se tramitan 45% de las licencias médicas de todo el país. Y esto es en parte porque todas las licencias médicas electrónicas que se generen en cualquier parte del territorio se tramitaban en esa oficina, y por eso ese número desproporcionado, ¿no es cierto?, respecto al territorio. El subsidio de incapacidad laboral o licencia médica lo que hace es sustituir, dar un derecho a los trabajadores cuando tienen que recuperarse una enfermedad, que sigan recibiendo, ¿no es cierto?, la totalidad o parte de su remuneración de acuerdo a la cotización o los acuerdos que tengan con sus empleadores. Como tú dices, usted... Tú está sí, bien. tú. Todavía. Ya. Como tú dices, el hecho de que en la práctica quien emite una licencia emite un cheque en blanco que vamos a pagar todos los chilenos o a través de impuestos generales o las cotizaciones obligatorias de salud, ha permitido un fraude muy, muy grave que nosotros estimamos en no menos de $300 millones al año de pérdida. O sea, un hospital nuevo, completo, construido en el país cada año por fraude de licencia médica. El ministro Santelice, haciendo uso de una ley que se promulgó en el primer gobierno del presidente Piñera, denunció hace poco a 50 médicos claramente, bueno, la justicia tendrá que determinar, pero sospechosamente licenciosos. Pero yendo a lo que tú dices, lo que ocurre es que esto ha instaurado una cultura de mala fe. O sea, de que las licencias médicas que me presentan probablemente son fraude, entonces vamos demorando, Por vamos eso, pidiendo ¿cuánto representan, pero cuánto entorpece y encarece el sistema de empleo, que hay que ponerle 20 obstáculos antes de pagar la licencia para ver que no sea fraude? Y efectivamente yo creo que se ha instaurado en este derecho una filosofía de duda, insisto, de pregunta, de cuestionamiento, que se traduce en toda esta burocracia claramente innecesaria, porque muchos de los trámites podrían ser sustituidos por trámites digitales. De hecho, la subsecretaria Daza
en el día de ayer, cumpliendo una instrucción presidencial, el día de anteayer, perdón, lanzó una plataforma digital, milicenciamedica.cl, donde la gente puede preguntar en qué está su licencia médica, que tramite, porque 40% de las personas que iban a Compin o que van a Compin van para preguntar en qué está mi licencia médica. Esto no se debe, el retardo en el pago, no se debe a que no haya recursos, o sea, no es una manera de no gastar dinero, no, los recursos están asignados por ley y FONASA los transfiere. No es que no estén los instrumentos, yo creo que, insisto, se ha generado una sospecha sistemática, un principio de duda que tiene que ser corregido, y el presidente nos ha pedido que las licencias médicas se paguen en un máximo de 30 días, como está mandado por lo demás en la ley y los reglamentos, y para eso todo esto que estamos haciendo, pero quiero decirlo de forma muy clara, estamos también buscando y persiguiendo a quienes hacen fraude, porque si no, la buena fe no va a funcionar. Hay que restituir la buena fe. ¿Hernán? Sí. Ministro, esta semana supimos una muy buena noticia, ¿cierto? 5 nuevas patologías entran al auge, 4 cáncer y el Alzheimer. Pero no solo eso, también usted ha adelantado cambios a las reformas que están llevando adelante, tanto en FONASA como en ISAPRES. Se retiró el proyecto que había presentado el gobierno respecto de ISAPRES para volver al del 2011. Hay un objetivo, así hemos entendido, y usted busca que en el futuro haya una convergencia entre ambos sistemas. ¿Podría explicarnos pedagógicamente qué significa que en el futuro haya un plan universal donde distintas prestaciones puedan converger a un sistema único? Respecto a la tramitación de la reforma a ISAPRES, que crea un plan de salud universal, el día martes pasado, con los senadores de la Comisión de Salud, llegamos a un acuerdo político. Y este es básicamente revisar la indicación sustitutiva que el presidente envió hace aproximadamente un mes, un poco más atrás, y reemplazarla por una nueva indicación sustitutiva sujeto a que el día de mañana nos llegue una propuesta de los senadores respecto a cuáles creen ellos son los puntos en esta conversación que son intransables, que son fundamentales en una reforma al sistema ISAPRES y digamos, ingresar una nueva indicación sustitutiva del presidente que contemple esta conversación y simplifique los elementos anteriores, y esto con el objeto fundamental de tratar de sacar rápido esta reforma. ¿Y por qué? Porque es ya absolutamente inaceptable, intolerable que después de tantos años de discusión siga la discriminación contra la mujer, siga la discriminación contra el embarazo, en particular en los seguros privados de salud, el tema de las preexistencias y la dificultad de moverse de una ISAPRE a otra, de las personas que tienen una enfermedad crónica, que ya se acercan a 1 millón de los 3 millones y tantos beneficiarios que tiene el sistema ISAPRE, la discriminación por edad, etc. Entonces, lo que se ha hecho es, teníamos un proyecto tramitado hasta el año 2013, que estaba muy avanzado, corrijámoslo porque la indicación sustitutiva tiene elementos muy potentes que agregar, que corregir del proyecto original, ingresémoslo como una indicación sustitutiva y tratemos de despachar rápido, que fue el compromiso, voy a decir, de los senadores, dentro del mes de julio, agosto, más tardar. Respecto al auge, efectivamente... Me parece que vamos por parte porque nos estamos pasando del Compin a la ISAPRE al auge para ir profundizando en algunos. Laura, después podemos volver sobre lo del auge. Ministro, buenos días. Yo ayer estaba a propósito del Congreso Ideológico de la Democracia Cristiana en Talca y mi camarada Jaime Arancibia me preguntaba si este anuncio iba a lograr efectivamente cambiar la situación de las personas que tienen licencias pendientes. Concretamente, él tenía 2 años y medio de licencias pendientes y tiene una patología en la rodilla por la cual tiene que operarse y no puede seguir operarse justamente por esto que está pendiente. Yo valoro enormemente este anuncio. Considero que la subsecretaria Daza además lo hace muy bien, con además preocuparse de este mecanismo digital con milicencia.cl, pero la verdad es que yo... hace algunos años atrás usted hizo un anuncio semejante respecto de la lista de espera GES. Es más, yo me acuerdo de un gran cartel que decía cumplido con un visto bueno.
Entonces mi gran preocupación tiene que haber ahora, y hubo además un informe de la Contraloría que dice que se procesaron por vía administrativa, más bien las listas de espera no fueron solucionadas en los hechos concretos. Entonces, respecto al tema del COMPIN, yo le pregunto directamente que si vamos a celebrar realmente ahora un cumplimiento o va a ser nuevamente una modalidad semejante a la que sucedió con la famosa lista de espera. Respecto al tema de ISAPRES, a mí me queda una duda. No es un tema que me preocupe mucho porque son pocos los chilenos que acceden al ISAPRE, pero igual es importante. 3 millones no es poco. Pero la mayor parte de los chilenos se atiende por FONASA y me gustaría más relativo, conocer no absoluto, lo absoluto la iniciativa en esa materia. Pero en el tema de ISAPRE yo lo que no logro entender es, usted dice aquí van a haber indicaciones sustitutivas que no van a permitir avanzar más rápido. ¿Qué pasó con el año y medio entonces gestión del ministro Santelices? ¿Es tiempo perdido para la salud en Chile? ¿Por qué no se siguió con ese proyecto y se le presentaron a él indicaciones sustitutivas? Es que en el gobierno existen dos almas en materia de salud y el proyecto que contenía del ministro Santelices no satisfacía sus necesidades, o ¿cuál es el real cambio que se produce aquí? Porque realmente cuando se habla de un plan general básico que va a beneficiar, un plan básico para todas las personas que cotizan y tienen seguro en ISAPRE, y nuevamente se plantea esto como piso mínimo. El otro día yo escuchaba al subsecretario Castillo y decía, y las personas podrán mejorarlo con anexos complementarios. ¿No será posible que esta modalidad de plan básico y mejoras complementarias vaya nuevamente a permitir que las ISAPRE hagan discriminaciones por edad y género? Lo dejo con la pregunta sobre el COMPIN, si no va a ser un check un poquito, según yo lo entendía Laura, así nomás, que mucho cheque y poco cumplimiento. No, si yo me refiero a la lista de espera GES, que es un hecho concreto que sucedió en el gobierno pasado. Y también lo de las ISAPRES. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y el ministro Mañalich responde a Laura Hornos. Tal cual. Estamos de vuelta en Estado Nacional, transmisión conjunta con Radio Duna, y el ministro de Salud, Jaime Mañalich, tiene la palabra. Respecto al camarada que le preguntaba ayer, Laura, el compromiso que nos ha pedido el presidente es que las licencias médicas que estén atrasadas en el COMPIN Central, que eran 27.000 con toda su tramitación y que estaban demoradas de pago más de 2 meses, sean pagadas. Entre la semana pasada se pagaron 21.000 ya y 6.000 que quedan para esta semana. Nos ha pedido asimismo que de aquí para adelante las licencias médicas tramitadas se paguen en 30 días. Tramitada significa que el médico que la emite está calificado para hacerlo. Hay una señora en Valparaíso, por ejemplo, que tuvo 4 licencias médicas que se le pagó y después a la quinta se le rechazó. ¿Por qué? Porque el diagnóstico que tiene ella exige por norma que la quinta visita licencia la haga un médico especialista. Y la siguió haciendo un médico general. Médico general que está demandado ante la justicia porque emite una licencia médica cada 26 minutos y porque el año pasado emitió licencias médicas por 1.100 millones de pesos. Entonces, estamos hablando de que tiene que estar bien emitida. Y segundo, muy importante, tiene que estar validada por el empleador, en el sentido que el empleador efectivamente ha pagado las cotizaciones, porque desgraciadamente ocurre que las personas le ingresan su sueldo a la cuenta o lo que fuera, pero no le es transparente que... Entonces, declara y no paga. Y tenemos aquí un bolsón de ineficiencia y potencial corrupción, que es que el 30% de las licencias médicas en el país siguen siendo papel, siendo que una plataforma digital a la cual esté adscrito el que hace la licencia, el médico, y el empleador, significaría una simplificación y un control de esta corrupción. Y tenemos el mandato ahora del 31 de diciembre del año 2021, tener todas las licencias médicas electrónicas, precisamente para facilitar, evitar el fraude. Usted cuando dice el quinto va a ser un médico especialista, ¿es un médico del COMPIN? No, un médico especialista en la materia. O sea, no quiero dar detalles, por supuesto, de la paciente, pero a esta persona un médico general le ha emitido 4 licencias médicas por un diagnóstico muy grave, muy severo. Entonces, se sabe, esta quinta licencia, condición que lo vea... Si es a la rodilla, un traumatólogo. Porque no vaya a ser, ¿no es cierto?, que en realidad necesita una cirugía o que necesita un... O que sea más grave de lo que se piensa. Que sea más grave, o que el medicamento que le dio el médico general no es. Entonces, una cosa de absoluta sensatez que, bueno, en el caso particular de esta señora Valparaíso, eso no ocurrió y ella siguió presentando licencia médica a este médico general y eso, ¿no es cierto?, se tiene que resolver por la vía que corresponde.
Hago foco en el tema de los empleadores, porque muchas de las licencias médicas, la persona viene a buscar y el empleador no ha hecho la cotización. Eso. Y en ese sentido, yo creo que este anuncio de terminar con las 26.000 licencias médicas o 27.000 licencias médicas atrasadas se va a cumplir esta semana, como ha dicho la doctora Daza. Hay dos almas en el gobierno respecto de la salud. ¿Por qué se perdió el año y medio de la ley de ISAPRES? Hay un punto que quiero volver atrás. Respecto al anuncio del éxito de la lista de espera AUGE, a la que ha hecho mención Laura, quiero recalcar que en palabras de la ministra de Salud del primer gobierno de la presidenta Bachelet, había 360.000 garantías AUGE vencidas y retrasadas, lo que fue validado por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Ese fue el número, 360.000. Durante el primer gobierno de Piñera, del presidente Piñera, se generaron fondos, ley de presupuesto, etcétera, y este número, en el compromiso que teníamos hasta cierta fecha, se redujo a 0. En el hecho, cuando la doctora Elia Molina, en el segundo gobierno de Bachelet, estoy usando datos de gobiernos de Bachelet, ¿no? La presidenta Bachelet. Bien. No, si somos 15 iguales. institucionales, somos institucionales. Adelante, ministro Mañalich, por favor. Se nota un aire Medel. Soy bélico. Sin pechazos. Pero tienes razón. Muy bien, muchas gracias. Me fue la banda. Elia Molina. Algo iba a acusar al gobierno de las Michelle Bachelet 360.000 y Elia seguro. Molina. Por suerte el Alzheimer está en el auge ahora. Elia Molina, cuando asume comisión investigadora nueva, dice, quedan hoy 8.000 pacientes en lista de espera. Estamos hablando de 360.000 a 8.000, reconoce ella. Palabras, insisto, de gobiernos de la presidenta Bachelet. Como se sabe, a mitad del año pasado esto había subido a 13.000. El ministro Santelices hizo un tremendo esfuerzo. Volvieron a ser 7.000, que son las que están ahora. Y yo quiero decirlo claramente, para mí la gran reforma de salud de los últimos años es el AUGE. O sea, el lograr que más y más enfermedades entren a este régimen de garantía manifestado esta semana en el decreto presidencial que agrega 4 cánceres y una enfermedad degenerativa, en fin, neurológica, al AUGE es un tremendo anuncio. ¿Por qué? Porque esa es la forma que nos hemos dado de financiar este tipo de enfermedades. De hecho, en materia de cáncer, los cánceres que no están incluidos todavía en el AUGE son un mínimo. En Chile debe haber unos 54.000 nuevos diagnósticos de cáncer, 55.000 nuevos diagnósticos de cáncer al año. La inmensa mayoría de ellos ya está cubierto en el AUGE. ¿Hay dos almas? No. Hay una sola alma. Respecto al retiro de la ley de ISAPRES. Sí, hay una sola alma que busca lo mejor para los chilenos y especialmente para los enfermos. Y en particular, insisto, la indicación sustitutiva puede considerar que algunos aspectos ya fueron discutidos en el proyecto inicial y por lo tanto no es necesario retomarlos de nuevo. Y es posible, insisto, en el ánimo de cumplir este acuerdo político en un gobierno que habla con la oposición y llega a acuerdos políticos, ¿no es cierto?, avanzar en lo que es fundamental. Y para mí lo fundamental es terminar a la brevedad con la discriminación contra la mujer en el sistema ISAPRE y con la hiperjudicialización que ha costado $10 millones en costas hasta la fecha. Yo quería felicitarlo al ministro. ¿De tú o de usted? De usted, al ministro, de Ya. usted. Fuimos partner de panelistas en su momento en el primer café de la cooperativa, ¿verdad? Entonces nos ¿Tú tratábamos de sabes tú. que fui el otro día y ya no hay café? Nescafé, perdón, no hagamos propaganda. Vayan a la duna y les van a dar café. Vamos. No, pero quería felicitar porque logró algo que yo creí era imposible, aguantar el enojo. Lo recordaba yo acá cuando hicimos el análisis y el balance del cambio de gabinete, creo que estabas tú en ese programa. Y yo mencionaba que habías hecho un mea culpa público diciendo, aprendí de mi primera gestión como ministro que yo no era solo un técnico, un experto, sino también un político y se me fue a veces la mano. Y yo decía, más que esa combinación es su mal genio lo que tiene que controlar. Y lo quería felicitar porque no se enojó con la pregunta de Laura.
En rigor, No Contraloría... lo sabemos todavía en este Bueno, rigor, pero bueno. no, hasta ahora reaccionó bueno, muy bien, calmadamente bien, y muy respetuosamente. Entonces quería hacer ese reconocimiento. Pero efectivamente, Contraloría, yo voy a dar por cerrado esto, pero para zanjar esto no lo inventó La Laura. última banderilla, dice Clarisa. No, es para que ahora se enoje conmigo. Contraloría efectivamente en su momento hizo un informe, dio seguimiento a las listas de espera en 6 hospitales y descubrió que efectivamente un 44% de las listas de esperas habían sido disminuidas administrativamente. Eso significa que no habían sido atendidos, sino que estaban dados de baja. Definitivamente, a eso entiendo que se refería. Así es. Y claro, la preocupación... Dice las causas por las cuales se da de baja también, ¿cierto? Sí, bueno, a veces Claro. sí, pero Por el deceso. 44% es muy alto para tener causas que ya no necesitan la atención médica. Pero yo entiendo que la pregunta del COMPIN es por qué hoy día la ciudadanía está con lupa y por lo tanto la presión que hay hoy día, lo hemos visto en imágenes, hemos visto cómo los usuarios que van a la COMPIN revientan de indignación y por lo tanto mucho cuidado de los anuncios, las expectativas que se generan y las resoluciones, porque efectivamente lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones. Pero yo quería pasar a otra cosa. En realidad no tiene sentido que nosotros digamos que estamos en desacuerdo con el primer proyecto, el que se repone ahora, que lo ingresaste cuando era nunca ha ministro. dejado de estar, Bueno, se repone. Se repone porque había ingresado una indicación sustitutiva que era otro proyecto en rigor. Y ahora se retira esa indicación y ahora hay que hacerle indicaciones sustitutivas a aquel proyecto que estaba en trámite. Ajá. Pero es curioso porque en el fondo a mí hay algo que no me cuadra, porque recogiendo las preguntas que ambos hicieron, de que habría una reforma como más integral del sistema. Exacto. Estamos hablando del sistema ISAPRES que atiende a menos del 20% de la población y el más importante, tú mismo lo has declarado, que lo más importante es qué pasa en FONASA, donde está el 80% de las atenciones de salud del país. Es raro que mientras se discute lo de ISAPRE por el Senado, en paralelo se está discutiendo FONASA en la Cámara de Diputados, con 2 proyectos que no conversan. Si uno quisiera tener la imagen de cómo genero realmente una reforma integral con un sistema mixto que realmente conversa, en donde los aportes fiscales están garantizados y no vaya a haber una fuga, como estaba en la indicación que presentó el ministro que le antecedió, Santelice, que en rigor permitía que la fuga hacia las ISAPRES de parte de FONASA le sacaban recursos a FONASA y no estaban compensados. ¿Cómo se hace para tener una...? Nosotros somos de la oposición, obviamente ustedes no tienen por qué hacer el proyecto que nosotros queremos. Nosotros creemos que debe haber un seguro único de salud universal para toda la población, público-privado, y que sobre existan sobreseguros privados para quienes quieran pagarlos, pero que toda la población de manera universal, como el auge es así. ¿Por qué razón están separados estos proyectos? ¿Cómo van a hacer para que conversen y para que realmente sean tan universales como es el auge? Gonzalo. Yo quería tomar en parte lo que estaba diciendo Clarisa. Hay problemas de salud que se arrastran durante mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que en este nuevo ministro Mañalich, ¿no es cierto?, contenido y muy zen, lo que yo espero que todavía siga manteniendo esa chispa de que le llega a correr riesgo. Tan zen los primeros días no fue. Sí. Acordemos lo que aquí iban vuelve a a ver decir. a La gracia es que el archivo está ahí. A Carolina Goich, Pero- que dijo que eran ignorantes, no Pero tan zen. yo no quiero que vean esa chispa que lo lleva a correr riesgo, porque finalmente si no se corren riesgo, los problemas de salud los vamos a seguir eternizando como han estado algunos de ellos presentes en los últimos 20, 25 años. ¿Ah? Y que vamos a seguir hablando de la discriminación de la mujer en ISAPRE por otros 15 años más. Entonces realmente hay que correr riesgo. Y por eso me gusta también un ministro que es capaz de decirle, ¿sabe qué? ¿Por qué? No son 15 meses perdidos. Si dice, se retira la indicación sustitutiva que preparó el Ministerio de Salud del presidente Piñera y vamos a tomar de ahí elementos para poder. ¿Y por qué? Y está en la misma explicación. Dice, si aquí hay que realizar un acuerdo. A mí me gusta mucho una oposición que ha ido cambiando de tono. Porque ya no es solo la democracia cristiana, parece. Si en la Comisión de Salud del Senado hay de distintas denominaciones políticas capaces de decirle, ¿sabe qué? Acordemos, déjenos presentar a nosotros
estamos dispuestos a darle continuidad al proyecto del presidente Piñera 1 para que avancemos más rápido. Esas son todas buenas noticias. Ah, tú tienes información privilegiada, entonces, porque No, esa fue la razón. es cosa de ponerle- es cosa de ponerle atención al ministro, porque ya. es La exactamente Comisión lo que de dijo Salud el ministro. está Sí, sí, efectivamente. fue Es lo que ha salió- dicho el ministro aquí. Salió en los medios también la semana. Entonces, eso es una buena noticia en sí misma. Ahora, y quiero volver un paso atrás por el COMPIN. Porque el COMPIN quizá uno no lo mira tanto como un problema de salud, pero sí lo es. Porque distrae importantes recursos de salud. ¿Ah? 300 millones de dólares. Distrae. Es decir, claro, cuando dice 300 millones de dólares así, lo grafica muy bien el ministro cuando habla de un hospital completo, un hospital complejo, de verdad. No un hospital de 25 camas, no, un hospital de verdad. Entonces, cuando uno lo mira así, dice, chuta, vale la pena ponerle atención. ¿Qué pasa, ministro, si el tema COMPIN, yo sé que lo que usted está describiendo está solucionando el problema? Y la digitalización en parte, y achicar los periodos, y ya, está bien. Poner esto que la quinta receta tenga que ser por un especialista, si alguien tiene algo grave de verdad, que le está durante 4 licencias, me parece todo eso bien. Pero ¿no vale la pena de repente pensar de nuevo el sistema? ¿No vale la pena mirar de nuevo el sistema y ponerle número? Y pasarle un poquito por el proceso de políticas públicas, decirle, ¿no será que aquí, si esto está al servicio de las personas en un momento muy angustiante? Porque si uno mira, dice, ¿quién va al COMPIN? Dice, ese 40% de personas que iban a preguntar por su licencia, van a preguntar con angustia por su licencia, porque la necesitan. obvio. ¿Ah? El testimonio que recibe Jaime Arancilla en Talca, Laura, es lo mismo. ¿Sí? O sea, son personas que angustiosamente, aquí como gran parte de los chilenos, se vive con el sueldo. Cuando el sueldo no está, los problemas se multiplican. Entonces, no solo la enfermedad, sino todos los costos alternativos. Absolutamente. No valdrá la pena decir, más que la revisión ex ante, donde usted tiene que llegar con todos los formularios, con todos los chequeos, con todos los vistos, muy bien descritos por el ministro, hacerlo ex post. Yo sé que hay un cambio de paradigma respecto de los recursos públicos, pero como cuando lo hago ex post implica que las sanciones sí pueden ser muy duras. ¿Ah? Pero le ahorramos al 90 y algo % de las personas que honesta y legítimamente tienen una licencia, todo el vía crucis, ¿no es cierto?, ¿qué significa? Y concentramos la atención del Estado donde corresponde, que es en aquel infractor. En el infractor, que se deje caer el Estado. Pero todos esos días perdidos por personas que están sufriendo a costa de un Estado ineficiente, yo creo que eso vale mucho más que la persecución final de estos últimos. Ministro. Respecto a lo que ustedes han planteado, primero, Clarisa, muchas gracias, porque parte de este nuevo aire te lo debo a ti. Tú me enseñaste en el primer La mesura. la mesura, ser calmado, me llamaste la atención como una hermana. Vuelo cierta ironía. Adelante, ministro, por favor. Así que es parte, tú tienes mérito en esto. En segundo lugar, desde el punto de vista del auge, la garantía fundamental es la garantía de oportunidad. Cuando se dice hay determinado número de licencias, incluso de garantías que no se cumplieron, quiero recordar que hay una persecución penal en la región de O'Higgins por esta materia, por hechos relativamente recientes. La garantía de oportunidad. ¿Por qué la garantía de oportunidad? Porque los expertos dicen, y perdón que use un ejemplo femenino, si una mujer se le diagnostica un cáncer de mama en etapa 1, 2, 3, 4, lo que hay que hacer con ella y lo que ocurre como pronóstico de ella es muy diferente. Y en ese sentido, perder la oportunidad, atrasarse, significa efectivamente que para un cáncer de mama en el cual estaba indicada una cirugía con fines curativos, una mujer diagnosticada en etapa 1, o sea, la mamografía que se altera, normalmente se va a curar del cáncer, no va a morir del cáncer. Entonces, ¿qué pasa? Ya la garantía de oportunidad se cumplió. ¿Y qué es lo que pasó con la historia natural de la enfermedad? La enfermedad tiene metástasis ahora y ya la cirugía no corresponde hacer y ahora vamos a otro tratamiento de otra naturaleza. Y en ese sentido, perdón que insista, el auge y su garantía de financiamiento y de oportunidad son extraordinariamente virtuosos. Nosotros hablamos de cáncer como de una maldición, pero gracias al auge, cuando empezó el auge, la sobrevida promedio de todos los cánceres era 30%, a 5 años vivo, 30%. Con los primeros decretos auge subió a 40%. Y hoy día estamos a 50%. O sea, nosotros aspiramos a que el cáncer se transforme de una maldición a un diagnóstico en el cual tú puedes sobrevivir. En los países más avanzados, la sobrevida de cáncer es 70%. O sea, estamos hablando de una enfermedad curable. ¿Para qué no hablar del cáncer en los niños, que generalmente es curable? Y en ese sentido, insisto, creo que hay una tremenda oportunidad. Respecto a la tramitación,
lo que se tramitó hasta el año 2013, que fue paralizado, hay que decirlo, porque se soñó en una gran reforma de un seguro único integral que el gobierno anterior no pudo llevar adelante por razones Z, pero hasta ahí No quedó. hubo acuerdo. No hubo acuerdo, lo que fuere. Entre ustedes. No hubo acuerdo en una comisión, al igual como no lo hubo en la previsional. Fueron 2 comisiones. Pero en fin, el no se debate avanzó. estaba puesto. Entonces, desde el punto de vista, ¿por qué en este momento tenemos una ley a punto de salir del segundo trámite legislativo, la ley de ISAPRES, que termina a la brevedad, perdón, que insiste en un foco, en la discriminación contra la mujer en el sistema del seguro privado? Termina. Yo creo que es importantísimo sacarlo adelante lo antes posible porque eso es inaceptable. Que en Chile, ¿no es cierto?, hay un seguro que discrimina contra la mujer que se embaraza, no se puede permitir. ¿Y qué pasa con la edad y con la mayor riesgo? Pero me focalizo en el tema de la mujer como el más dramático. Y por supuesto, ¿Y la preexistencia? Esto no puede discriminar por preexistencia, no puede discriminar por estado de salud, no puede, ya lo dije, no puede discriminar por género. Respecto a FONASA, evidentemente, yo lo dije el primer día, para nosotros el foco está en la reforma de FONASA y hay 2 proyectos que también la Comisión de Salud en este ambiente de avanzar y de acuerdos, ¿no es cierto?, y de diálogo, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados en esta oportunidad, el martes pasado, acordó avanzar en estos 2 proyectos. Primero de ellos, el que crea una cobertura catastrófica, un seguro catastrófico para las personas de FONASA, en el cual si acumulan ciertos gastos de bolsillo durante el año, el seguro entra y dice, usted no gasta más. Se acabó, hasta aquí llega y de aquí para adelante, para el que no tiene prima, es gasto fiscal, no hay que pagar nada más. ¿Y cuánto es ese techo? ¿Hasta dónde o dónde empieza a Depende operar ese del seguro? ingreso de la familia Ya. y está establecido en una escala en el proyecto. Es derecho universal, pero de acuerdo al ingreso de la familia, por supuesto, porque los copagos son, para que sea progresivo, Por supuesto. tiene que ser proporcional al ingreso, la cobertura. Y el segundo, que es una reforma a la estructura de FONASA, que realmente lo fortalece como seguro, que también está como proyecto en la Cámara de Diputados. La indicación sustitutiva 2, llamémosla ahora, ¿no es cierto?, efectivamente corrige algunos temas que quedaron pendientes, y entre ellos, a propósito de lo que tú señalas, el proyecto original que nosotros discutimos creaba un fondo separado para las licencias médicas y una institucionalidad diferente. Nosotros no somos capaces, y lo digo con entera humildad, de en el periodo legislativo que queda, ¿no es cierto?, levantar en el ámbito de ese proyecto y por lo tanto eso que está en el proyecto inicial. Ahora, ¿a dónde apuntamos? ¿Dónde debemos apuntar? Yo pienso, y lo digo como opinión personal, no es algo que sea una política todavía aprobada por el Estado. Yo creo que la institucionalidad de las licencias médicas tiene que estar radicada fuera del Ministerio de Salud, en otra instancia. El mundo del trabajo. El mundo del trabajo, como tú sugieres, y que maneje, ¿no es cierto?, el tema del subsidio de incapacidad laboral como corresponde en un fondo que sea parte de la cotización. Y segundo, respecto a la convergencia de los 2 mundos, FONASA y ISAPRES. Finalmente. Vamos. Claro, como dijo Clarice también, que ¿por qué no son tratados todos como un conjunto, Pero no me había complementario? olvidado. Muy bien, muchas gracias, ministro. Muy buena tu propaganda de la política, es eso que tú dices. Es una mierda. Es una propaganda... Pero no lo es. Es para decirlo a la vez. Tranquila. Gracias, ministro. Respecto a esto, nosotros creo que debemos apuntar a que tal como existe un plan de salud universal, una cosa protegida, esto es lo que aseguramos, que incluye el auge, hasta aquí las licencias médicas, las prestaciones aranceladas de FONASA, los beneficios complementarios, como plan de salud universal, FONASA tiene que caminar a un fondo, un plan de salud universal, PSU, en FONASA, que sea en espejo y que lo vayamos financiando mejor progresivamente, de manera tal que para todos los ciudadanos por igual no se pague, ¿no es cierto?, a un hospital de una manera. ¿Es el FONASA Plus del ministro, anterior ministro? El FONASA Plus era una cotización voluntaria adicional. Ya, pero ese era un proyecto del ministro 8, Santelices, esa es una idea. No, pero él no lo presentó como Ministro, proyecto. ¿Está de acuerdo con eso usted? Ministro, No, dije que no. Yo me quedo clara entonces que esto no son 2 almas en materia de salud en el gobierno, sino que esto es producto de una cooperativa legislativa. Esto resulta de que está en mejor trámite y por eso se hace este segundo reimpulso de su proyecto, del proyecto presentado en el primer gobierno del presidente Piñera. Respecto al tema del cáncer que usted ha anunciado y que a todos nos alegra, ahí me queda alguna duda, no solamente por recuperar el espíritu y el ímpetu, la vehemencia
arrogancia que caracteriza al ministro Mañalich, que trató de ignorantes a la senadora Gochi, al senador, o eran ignorantes las personas que hablaban sin saber, a lo mejor le cayó de rebote. Yo quería preguntarle a usted si parece razonable que una enfermedad que en un año más se va a convertir en la principal causa de muerte en Chile, como es el cáncer de todas las variables, tenga que estarse asumiendo de esta manera, paulatinamente, en el sistema general, y no se elabora una política general de prevención del cáncer. Lo digo porque ayer una persona me contaba que un paciente con cáncer gástrico que está en el auge, que se hace quimio, de los 3 medicamentos que efectivamente tiene que tomar, la política pública solamente cubre uno. Entonces mi preocupación es, sí, estamos atendiendo los cánceres, pero efectivamente no lo estamos atendiendo de la medida que corresponde, con más dinero para atención especializada, para investigación, para tratamiento y prevención. Esa es una primera pregunta respecto del cáncer. Y como no quiero que demos toda la vuelta y me vuelva a perder, la salud tiene múltiples dimensiones. Yo tengo un listado de preguntas para hacerle, pero en particular, vamos por el cáncer. Solo para terminar que si no todas las veces son los 3 temas. Solo para terminar un asunto, ministro. Y tiene que ver con la salud mental. Yo ayer leía con mucha atención una entrevista que se le hizo en el The Clinic al doctor Alberto Larraín respecto de el impacto que esta problemática tiene en el país, como el 20% de quienes necesitan atención en salud mental solamente reciben alguna oportunidad de ser atendido, y hay un 80% que definitivamente no alcanza, con una enfermedad que termina siendo la principal catástrofe de nuestro país hoy día. Eso quiero preguntarle, y también respecto del VIH, porque hay muchas organizaciones que nos hablan de este aumento descontrolado de casos de VIH, y yo la verdad es que a muchos años, la última reforma en materia de VIH fue el año 2001. ¿Cuáles son los planes que el Ministerio de Salud tiene para hacer efectivo control, o se basa solamente esto en la aplicación del test rápido? Esa es la política de prevención del gobierno. Ministro Mañalich. Usted manda porque... No, pero cáncer. Vamos por los cánceres para enfocarnos ahí, y después, si tiene tiempo, tomamos los otros. Respecto a cáncer, nosotros tenemos como ministerio un plan nacional de cáncer con personas muy autorizadas dirigiendo, los grandes expertos. El doctor Jorge Jiménez de la Jara, exministro, estuve con él el jueves, ha ayudado mucho en eso. Y en definitiva, en el marco de este plan nacional de cáncer del Ministerio de Salud, se han hecho inversiones muy sustantivas. En el presupuesto de este año, vigente en este año, se aumentó en un 50%, en 110.000 millones, el presupuesto para el Plan Nacional de Cáncer que dirige el Ministerio de Salud. Ya se mencionó, ¿no es cierto?, que la inmensa mayoría de los cánceres que afectan a la población, al 85% de la población, están incluidos en el auge. Es cierto, faltan algunos, el cáncer de esófago, el cáncer de páncreas, no están incluidos en el auge, y cada canasta de las enfermedades incluidas, por supuesto, hay que irla modificando, como ocurre con el decreto que se debería autorizar en los próximos días. Algunas canastas mejoran y se modernizan. Tenemos otro componente que es la ley Ricarte Soto. La ley Ricarte Soto tiene incluido en sus condiciones que afectan a algunos cánceres de algunas personas que requieren tratamientos muy caros y muy sofisticados, les da cobertura para ese tratamiento, y esa es la segunda manera institucional de colaborar, no es el caso particular, por supuesto, de la persona que usted, de colaborar para personas que, digamos, han llegado a un punto en el cual se enfrentan al tratamiento de cáncer para una enfermedad que ha llegado a un punto que lo único tratamiento es uno que cuesta millones de pesos. En tercer lugar, hay un compromiso asumido por el actual presidente Piñera en el sentido de dotar a Chile de 310.000 millones más en implementación en muchos centros regionales, por ejemplo, en Valdivia, en Puerto Montt, en fin, un conjunto está aquí el plano, de centros con una inversión comprometida para los próximos años de 80.000 millones, 90.000 millones por año para esta cobertura. Y además, el proyecto de la ley de cáncer, ¿no es cierto?, que renueva equipo, etcétera, con 20.000 millones. Es un presupuesto sideral en formación de especialistas, en registro nacional, etcétera. Entonces, uno no puede ver esto en aislación. A ver, tenemos 310.000 en centros de salud. Tenemos un aumento del presupuesto en 110.000. Tenemos una ley que aumenta 20.000. Y, por supuesto, todo esto también no incorpora las externalidades indirectas que tiene el nuevo hospital del área norte de Santiago, que, por supuesto, va a tratar cánceres. Y en ese sentido, yo creo que estamos enfrentando este problema
con la seriedad que corresponde a través de muchos instrumentos, como corresponde a una política pública. Hernán, Hernán me pidió la palabra. No, sí, lo que en esta conversa se han ido superponiendo preguntas porque todos hacemos algún análisis y después volvemos y dejamos abiertos temas. Yo quiero volver a un punto, a uno, y en parte lo decía Gonzalo, ¿cierto? Da la impresión de que hay condiciones para un acuerdo en el Senado. El corazón de ese acuerdo es sobre FONASA. Chile En la Cámara de Diputados. Es la Cámara de Diputados, Sí. perdón. En los últimos 15 años se construyó un consenso fundamental que hoy día nos parece natural, no lo fue en su minuto, pero es el auge. El sistema de garantías mínimas que ha ido aumentando con el tiempo. Así es, un Es gran un sistema logro. de salud pública que goza del apoyo de los distintos gobiernos que han ido... ¿Cuál es la próxima etapa? ¿Cuál es el próximo consenso pensando en FONASA para que siga evolucionando el sistema, ministro? Yendo de lo simple y posible, a mí me gustaría mucho avanzar en el consenso que tenemos en la Cámara de Diputados, que es el seguro clase media protegida para salud. Creo que eso es un tremendo anuncio. Sería extraordinariamente curioso que alguien se opusiera a que con gasto fiscal se cubriera mejor a las personas más vulnerables del país por la cosa progresiva que mencioné, y creo que en ese sentido tenemos un acuerdo, me parece, y se va a discutir. De hecho, está con urgencia suma, se va a discutir este martes. ¿Eso es solo recurso fiscal? Es solo recursos fiscales. Yo creo que lo que esta mesa revela es que si uno mira cualquier estudio de opinión, siempre han estado encabezadas, esto no ha variado en el tiempo, como la principal preocupación de la sociedad en este país, Obvio. el tema de la salud. Por Eso supuesto. no cabe duda. Entre las tres primeras. Pero También la salud, seguridad. sí, pero quiero decir que Consistentemente. a diferencia de narcotráfico otras, hoy día está en un problema muy serio. a diferencia de otras que están muy determinadas por movilizaciones sociales o conflictos, la salud es un elemento permanente de demanda que no necesita tener gente en la calle para que sea puesto Así es. en la prioridad. Y yo creo que en ese sentido entiendo que o hay acuerdos para mínimos avances en esta materia en el Congreso, o realmente vamos a estar de espalda a lo que es una necesidad mayoritaria. Yo parto por ahí. El punto es cuáles son las condiciones básicas de esos acuerdos. Y por eso yo admito que cuando uno no gana un gobierno, uno no puede pedirle al gobierno Lo que uno no distinto. hizo. No, hacer lo que Uno uno no hizo. quiere hacer. Eso es parte Y lo que uno no Pero a hizo. mí me sigue, dada esto que llamamos de acuerdo, a mí me sigue costando entender cómo se va a lograr un consenso dada la urgencia si no se trabaja el modelo completo de salud con la misma lógica de universalidad del auge. Es que yo Porque creo- sea en de el solidaridad. sistema público o en el privado, las condiciones son exactamente las mismas. La diferencia es que en el privado, el que quiere copagar puede tener tratamientos extra, pero le está garantizado Un piso. a cualquier persona en este país el mismo tratamiento. Gonzalo. Quiero saber si ese plan de FONASA va a ser leído junto con el mismo plan que se propone en ISAPRE y vamos a universalizar las prestaciones. Oye, ¿puedo hacer en este solidaridad país. en La eso lógica también? de lo- Gonzalo Miller, por favor. Recogiendo la lógica del acuerdo o de la Exactamente. posibilidad de un acuerdo que resulta muy atractivo por lo mismo que dice Clarisa, porque hay muchas cosas que están arrastrando hace mucho tiempo. Eso es lo que hace, cuando no hay solución, que el problema sea consistente y permanentemente una preocupación. Y el tema de salud así lo es. Entonces dice, bueno, ante la posibilidad del acuerdo, yo creo que uno tiene que aprender de los errores. Hay dos visiones distintas respecto de cómo enfrentar la salud. Eso está claro, y se han manifestado en proyectos distintos. Manera de darle solución a los mismos problemas desde ángulos distintos, desde la centro-derecha y desde la centro-izquierda. Y cada vez en proyectos más integrales, más cerrados. Y resulta que ninguno de los dos ha avanzado. Y resulta que aquí lo que tenemos es la oportunidad es de dar soluciones concretas en puntos en que sí estamos de acuerdo. Porque estas dos visiones, hay puntos en donde sí están de acuerdo. Donde dicen priorizar, por ejemplo, el derecho a elegir de la clase media. Yo creo que en eso vamos a estar de acuerdo centro-izquierda y centro-derecha. ¿Cómo concretarlo? Es parte de la discusión política. Y yo creo, pero si no, al final del día quedamos atrapados en esto de que nadie se vaya a arrancar de FONASA y que nadie se vaya a meter a ISAPRE. Y esa es como la preocupación. Y resulta que eso no debiera ser ninguna preocupación. La preocupación es que tenemos una atención de salud que tiene múltiples carencias en el ámbito público
y en el ámbito privado. La preocupación Pero es no, que pero FONASA no se déjeme- convierta en yo una puedo casa ser- pagadora. Esa es estimado, la ¿puedo preocupación, ser- los gires cheques. Esa es la No, preocupación yo que yo quiero tengo. hacer un contrapunto a Gonzalo. Al interior de la centroizquierda, a la izquierda, no hay un consenso. Les ocurrió en el gobierno anterior. Algo mencionaba Clarisa. Lo mismo que en la reforma de pensiones. Perdón, No fueron en fueron esas capaces de decir... No, en esas sí comisiones a un- hubo un arco Estimada, transversal. muy breve. No, es que tú dices que hubo desacuerdos. Lo al hubo. Perdón, en, pero... en la misma lógica de lo que pasó en la reforma previsional, que tenían distintas alternativas y finalmente no fueron capaces de consensuar, no enviaron el proyecto, no se movió, no cambió nada. Perdón, yo cuando me refería a las comisiones, son comisiones que fueron integradas por expertos de todo el arco político. Así que el desacuerdo está instalado al igual que como se expresa en pero la Ustedes tenían fuerza mayoría. política. Tiene un punto. Ustedes tenían mayoría. Ustedes tenían el Ejecutivo, mayoría en ambas cámaras y no fueron Está bien, capaces pero de ¿sabes qué? avanzar en una reforma a la salud en Dejémonos 4 de años. reprochar. Si yo La lo que pregunta es- planteé acá No, pero- es cuáles son las porque bases de lo- un acuerdo que realmente resuelva Eso, esta entonces, demanda. Pero esa es eso la- fue. Estamos de acuerdo. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los mínimos comunes que el gobierno está abriendo y que podrían encontrar un eco en la centroizquierda? Fortalecimiento de la salud pública, por ejemplo, esa es una decisión. La prevención que permite evitar los costos de no, porque ¿qué es lo que ha hecho la ISAPRES? Como lo dijo sin ningún empacho el que era presidente de la asociación de ISAPRES, ¿para qué vamos a atender a los enfermos? Sale muy caro. Gente que viene enferma, eso dijo. Pero la El sistema no puede verdad hacerlo. es que el Estado se hace cargo de la prevención y por lo tanto te entra neto para la ISAPRES. Ministro, ¿cuáles son esos mínimos con los cuales usted quiere construir acuerdos? Porque necesita yo lo votos. primero que quiero señalar es lo siguiente. En primer lugar, dentro de la cobertura de salud, la atención de salud, hay componentes que son completamente solidarios y por solidarios quiero decir son pagados por impuestos generales de la nación. Y esto se refiere a todo lo que es la prevención y sobre todo el mundo de las vacunas. Ustedes recordar que las vacunas son pagadas todas por el Sí. Estado y entregadas a cualquier persona Los para que no haya barrera, en fin. La ley Ricardo Soto es pagada por FONASA a todos los beneficiarios de las Fuerzas Armadas, de las ISAPRES, para garantizar, ¿no es cierto?, que ese medicamento llegue a las personas. Encima de estas dos coberturas universales de apropiación pública, tenemos los subsidios de incapacidad laboral como parte del plan de salud. Enseguida, lo que para mí es la piedra fundamental, que es el auge. En mi opinión, ¿no es cierto?, que en el gobierno anterior no se hayan aumentado las patologías es un error. Y nuevamente se retoma el ritmo de aumentar las patologías, mejorar las canastas, ¿no es cierto?, en esta reforma que no pertenece al gobierno del presidente Piñera. Es una reforma anterior a la cual hemos adherido siempre con mucha fuerza e impulsado el acuerdo. Este auge, ¿no es cierto?, es tanto válido para las ISAPRES como para FONASA. Y por último, los otros beneficios. O sea, pensar, soñar en que acercarse a un plan de salud universal que tiene el auge como centro en ambas y que pueden de alguna manera conversar, transitar, fortalecerse, no es una utopía. Sin embargo, tengo que decirlo con entera claridad, nosotros no estamos en posición de levantar un proyecto. En levantar un proyecto así para FONASA nos demoramos no menos de un año en llegar a la concepción de un plan de salud universal como la gran reforma de FONASA. Y hay que entender... Y perdone, ¿por qué no se hizo desde el inicio del gobierno del presidente Piñera? ¿No está en la vocación de este gobierno un plan universal en la salud pública? Está en el crear un plan garantizado de salud, un plan de salud universal, ¿no es cierto?, implementarlo en el mundo de las ISAPRES y copiarlo, traducirlo, mejorarlo en espejo una vez validado y discutido en el Parlamento en FONASA, que requiere una reforma estructural de muchas leyes, cómo se pagan a los hospitales, cómo se pagan a los funcionarios. O sea, es un tema mayúsculo que toca muchas aristas. Lo que quiero señalar es que me parece que hay piso para acuerdos políticos en avanzar en aquellas materias que son urgentes para la ciudadanía. Se puso el ejemplo y la exigencia de Laura, la licencia médica, que no sea un anuncio. Bueno, este tema también vamos a incorporar más, no necesitamos esperar otros 3 años para incorporar nuevas enfermedades o nuevas canastas. Ministro Luis Castillo, el subsecretario de Salud, ¿ya cuenta cómo está trabajando con él? ¿Está consolidado ya con su confianza? Parece que es el presidente el que le da la confianza a los subsecretarios. ¿Se está trabajando bien con él?
El presidente es el que manda. Sí, lo dije, pero el ministro tiene que convivir de alguna manera todos los días y la relación con Santelices no era la que permitía probablemente trabajar. Perdón, primero. Luis Castillo fue mi subsecretario de redes asistenciales y yo le pedí que fuera en el primer gobierno, lo hizo muy bien, estoy muy agradecido, sigue siendo subsecretario de redes asistenciales. La evaluación de los subsecretarios, hoy día aparece una nota en el Mercurio, me parece, depende del presidente de la República y él Eso está decide claro. cuando los remueva. Por supuesto, uno No es un obstáculo que no sea recibido en las comisiones, cuando te va al Congreso Sí, y yo eso. no me quería meter en el tema Frey porque usted es el invitado y no el señor Castillo, no quise tocarlo. Me interesaba más saber si usted para el tema auge tiene dinero, porque Santelices Déjame que dijeron conteste, que no había me conteste plata. si es un obstáculo hoy día el que el subsecretario Castillo no sea aceptado o no sea recibido en algunas Comisión de comisiones. Salud. Evidentemente es un obstáculo y es una carga adicional de trabajo para el ministro, ¿no es cierto? Pero, insisto, no quiero meterme en ese punto. Y respecto al doctor Emilio Santelices, que es mi amigo por 40 años, probablemente una de las personas más cercanas que yo tengo en mi vida y que hemos trabajado juntos por 40 años y con el cual yo tengo una deuda enorme en lo personal y en lo profesional, creo que no corresponde hacer un conflicto. Ayer estuve toda la mañana con él, no hay ningún conflicto. Yo aspiro a que él siga incorporado en la discusión pública, idealmente desde el mundo académico. Creo que él puede aportar mucho en la investigación, en la evidencia. Pero la pregunta es, ¿usted tiene más dinero que el ministro Santelices o no, ministro? Porque él dijo que no había dinero, que le habían dicho que no había dinero para el tema del auge, ¿no? La prima del auge para las nuevas patologías creció de 3.87 UF al año por persona a 3.97, lo que es un 3% de aumento de gasto fiscal. Evidentemente, se dice que es poco dinero, que antes no se subió, pero hay que recordar que muchas patologías auge se resuelven con cargo a otras inversiones que ya existen. Un nuevo hospital, bueno, va a operar cosas auge, no auge, y no necesita que la prima pública aumente, porque los cirujanos que van a operar, voy a decir, no lo tengo calculado en la cabeza, pero la glándula tiroides con cáncer, que es una nueva patología incorporada, los pabellones ya están, los cirujanos ya están. Sí, le pregunto porque antes eran 56 y ahora son 85 nomás. Por eso le pregunto, cuando se creó la ley, eran 56 patologías y hemos llegado a 85. ¿Cómo esto, para que no se deteriore la calidad, se le inyecta más recursos? Y usted me lo está contestando, dice un 3% de aumento. No sé si es suficiente o no, la verdad que me supera mis conocimientos, pero... Lo validamos como correcto. O sea, lo validó el ministro de Hacienda, que la responsabilidad fundamental cae en él de esto. Y quiero insistir, yo creo que en algunas personas que se han referido a esto públicamente, no es correcto decir que todo el costo incremental de una patología auge hay que ponerlo en la prima, porque en realidad lo que hay que incluir es el costo marginal. Sí. Y muchas condiciones de salud nuevas incluidas en el auge no tienen costo marginal asociado, porque, insisto, significa para enfermedades incluso poco frecuentes. ¿Puedo salgarlo del...? Tenemos que despedir al ministro Mañalich. Y no vamos a hablar del SIDA y de la En salud este caso mental no en alcanzamos Chile. porque tenemos muchos más temas. Nos parece interesante hablar también de los profesores, sobre la ONU, sobre Venezuela y Ese es el problema sobre de el los tema, recursos escasos. sobre el tema, Bueno, sobre el tema ministro de Oviedo. Hacienda, Ministro que Jaime no Mañalich, integre- le agradezco que no integre el impuesto muchísimo. para que no se deje de Para que quede recaudar más y va a recursos. haber más Ministro recursos. Mañalich, No soy quien yo Muchas para gracias, mandar ministro recado. Mañalich, que esté muy bien. Mucho gusto, lo tendremos en próximas oportunidades acá. Vamos a dar una vuelta por el mundo, pasan muchas más cosas que las que ocurren en Chile y tenemos otros temas chilenos que vamos a abordar aquí en la mesa a la vuelta de esta cápsula. El presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un se reunieron sorpresivamente en la zona desmilitarizada que divide a Corea del Norte con la del Sur. El tercer encuentro entre los dos líderes en un año se gestionó a través de una propuesta que Trump realizó por Twitter cuando se encontraba en Osaka, Japón, para la cumbre del G20. El pueblo de Hong Kong hizo sentir su malestar. Buscan la eliminación permanente del proyecto de ley que permitiría la extradición a China continental. Estoy muy preocupado porque si el gobierno no da respuestas a las demandas de las personas, vamos a tener más violencia. Un poderoso tornado en el noreste de China dejó 6 muertos y casi 200 heridos en la ciudad de Taiyuan, en la provincia nororiental de Liaoning.
Desde este lunes 1 de julio se podrá cazar ballenas en mares nipones y se espera que más de 200 de estos cetáceos mueran de aquí a final de año. La ONU dio a conocer el informe de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. La entidad publicó un duro informe donde aseguró que sí existe tortura y violación a los derechos humanos. También incluyó la falta de comida en el país y aseguró que 3,7 millones de venezolanos se encuentran en estado de desnutrición. El gobierno de Nicolás Maduro rápidamente sacó un contrainforme en el que rechaza casi la totalidad del documento de la ONU. Aliento al gobierno a que considere a la oposición y a los defensores de derechos humanos como socios en la causa común de los derechos humanos y la justicia para plantar las semillas de un acuerdo político duradero que lleve a la reconciliación. Bachelet además informó que el gobierno de Maduro liberó al periodista chileno-venezolano Braulio Jatar, junto con otras 21 personas que se encontraban detenidas. Bueno, la información que tengo es que el lunes, en la causa que se lleva en mi caso, se me va a imponer de las nuevas condiciones, lo que se llama en derecho, medidas cautelares sustitutivas. La situación es compleja, pero este informe contiene recomendaciones claras y concretas sobre la manera de seguir adelante. Sinceramente espero que las autoridades tomen las recomendaciones de la manera constructiva en que son realizadas. Laura Albornoz, la pregunta que ya extendí aquí. ¿Valió la pena esperar un tiempo? Porque a Michelle Bachelet se decía, ¿por qué no va? ¿Por qué no va? ¿Tardó, es la pregunta, en ir? Y si valió la pena esta, comillas, tardanza por lo lapidario, que no sé si comparten ese término, que terminó siendo este informe. Sí. Palabra que usó la diputada Camila Vallar. Entre otros. Y no su partido. Entre otros. Porque en algún momento José Miguel Vivanco había dicho, estas visitas le gustan o son del gusto de los tiranos. Sí. Quizás le faltó un poco a muchas personas esperar el informe para evaluarlo. Hace 2 semanas atrás tomamos contacto con José Miguel Vivanco y justamente hizo afirmaciones en torno al tiempo que se había tomado Bachelet, las ciudades que había visitado, lo profundo que había sido la visita, y hoy día efectivamente nos encontramos con un informe sólido, contundente, que habla de torturas, de asesinatos, de la existencia de una policía para combatir el crimen organizado, la discrecionalidad con la que se distribuyen alimentos, la falta de agua, en fin, es un largo informe contundente que en cierta forma viene a romper con estos mitos que existen respecto de las capacidades que tienen particularmente figuras como Michelle Bachelet para poder abordar temas de tanta profundidad y complejidad como es el tema de Venezuela y la violación sistemática de derechos humanos que en ese país se ha producido a lo largo del tiempo. Y deja un poco en interpelación también al sector al cual pertenece la propia presidenta aquí en Chile y particularmente a algunos de los que, particularmente en el Partido Comunista, no han querido reconocer en ellos la existencia de una dictadura. Yo en lo personal, en esto, como la democracia cristiana nunca hemos tenido dos posiciones, me parece trascendental el informe emitido por Michelle Bachelet, tardaron en salir las voces apoyándolo. No me gustó mucho esta suerte como de tonitos de José Miguel Vivanco y también del propio presidente Piñera, a veces en un momento como que le dio instrucciones o sugerencias, quizás pensemos hoy dando de buena leche, entonces pensemos que fueron sugerencias para ver cómo se continúa. Me imagino que esto está también en el marco de la propia Organización de Naciones Unidas, el qué pasos vienen en su exposición ante el Consejo de Derechos Humanos, pero en resumen a mí me parece un informe contundente. Gonzalo. Yo creo que cuando conversamos este tema dijimos que había que esperar el informe y que el informe quizás era lo más valioso de la visita. Y yo creo que eso terminó siendo así. Ahora, hay un hecho entre la visita y el informe que yo creo que es lo que gatilla el tono del informe. Al mismo tiempo que la alta comisionada, con la mejor buena fe, visitaba Venezuela, eran secuestradas algunas personas, sometidas a tortura, y de hecho una de ellas, el militar Rafael Acosta, termina muerto. Pero eso ocurrió 3 días antes del informe. ¿Tú crees que logró cambiar el Yo creo que aquí hay un punto de decirle para cualquier autoridad que visita un país, y ella lo hace de la mejor buena fe cuando visita Venezuela, se expone, y lo dijimos aquí, se expone a reunirse con aquellos que están detrás de las violaciones de los derechos humanos. No solamente con Maduro, sino que también con el resto de los Diosdado Cabello y otros que están en distintas. Se expone a eso. Yo creo que lo que marca un cambio, o no sé si marca un cambio, por eso no lo podemos saber, pero sí va en plena sintonía, es que al mismo momento en que ella se le mostraba esta Venezuela,
y del tono desde el gobierno era recibir todos los cambios necesarios para poder incorporarlo en esta nueva gestión del presidente Maduro, del dictador Maduro, dirían correctamente, ocurrían estos hechos. Yo creo que esa sensibilidad, y en eso es mérito, habla de la impunidad, absoluta, de la impunidad total, al mismo momento de ser inspeccionado, de estar realizando esta conducta, habla, ¿no es cierto?, de la sensibilidad de la propia alta comisionada y que está expresada en el informe. Yo creo que ese hecho es el que le da la lectura a lo duro, a lo grave y a ratificar no solamente la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela, como decía muy bien Laura, sino que aquí lo que uno esperaría es que siempre hay discusiones sobre el derecho internacional y su real utilidad. Entonces yo creo que aquí hay una oportunidad histórica para la Corte Penal Internacional de hacerse parte de este informe y no esperar la burocracia de si alguien lo va a llevar o no lo va a llevar. El informe está ahí, es público. Y se entrega al Consejo. Se entrega al Consejo y debiera activar. El Consejo debiera adjuntarlo. Debiera adjuntarlo al comité, a la Comisión Penal Internacional, a la Corte Penal Internacional. Como le ocurrió a los líderes de los Balcanes, de los Repúblicas balcánicas. Yo quiero agradecer. La izquierda, perdón, dime. Sí, porque la izquierda tiene algún complejo con este tema. El Partido Comunista en su inserción en el Mercurio, además, valga la curiosidad, haciendo matices a este informe de Bachelet, bajándole un poco la tonalidad y quitándole mérito. ¿Qué pasa con la izquierda respecto de Maduro después de este hito? En particular, no digas la izquierda. No, en general, para que usted haga los matices. Expresión del Partido Comunista hacia el Frente Amplio. Yo hice la mención expresa cuando tú presentaste, porque antes de que hubiera un informe o un comunicado oficial del Partido Comunista, la diputada Vallejo dijo la palabra ella, por eso lo señalé, informe lapidario. Y por lo tanto, yo sí voy a responderte sin ninguna ambigüedad. Efectivamente, hay una parte de la izquierda acá y fuera de Chile que todavía tiene complejos para abordar los fenómenos de derechos humanos al margen del contexto. ¿Y por qué lo digo? En esta mesa tuvimos una discusión muy fuerte cuando ocurrió ese diálogo de los dos exministros, Rojas y Ampuero, sobre el Museo de la Memoria, en donde apareció este tema del contexto, pero no, lo que pasa es que el museo, escuchamos muchas veces, no contextualizó en qué momento surge, y aquí se dijo tajantemente por parte del mundo de la izquierda, no hay contexto que justifique la violación de derechos humanos, ni en dictaduras de derecha, ni en dictaduras que se autodefinen de izquierda. Porque para mí, alguien que viola los derechos humanos viola el principio fundamental de constitución del sentido de la izquierda. Yo quiero dejarlo establecido desde ya. No hay contexto explicativo. Que hay boicot y que esto le hace más difícil la vida a los venezolanos. Lo dice el informe, por no tengo ninguna duda. Pero no hay ni una posibilidad de atribuirle al boicot que hacen los Estados Unidos el que tú asesines, el que tú tortures, prácticas de torturas que conocimos acá en manos de la dictadura. Entonces, eso es violencias sexuales contra las mujeres y niñas, conculcación de la libertad de expresión. Y yo me quedo, agradezco la generosidad de reconocerle a la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas y no a la presidenta Bachelet. Eso es al margen de su rol de presidenta, porque ese es el uso político que se le ha dado a Chile. Vamos a ver cómo lo hace, porque como sigue estando en las encuestas, olvidémonos. Ella cumple un rol en una institución como Naciones Unidas, y Naciones Unidas tiene normas y protocolos que a mí me sorprendió de Vivanco. Cuando ella fue a Venezuela, había sido antecedida por una visita previa que también había inspeccionado. De muchos meses, con 590 entrevistas. Pero no solo eso, había el anterior alto comisionado ya tenía una cantidad muy grande de información. Esto no es el resultado de una visita de 3 días. Ella lo que hace es ratificar con su visita lo que ha estado haciendo esta entidad y le da la contundencia porque tiene demasiada evidencia a la mano. Y por lo tanto, ahora, es comprensible que el gobierno de Venezuela diga que se han cometido arbitrariedades, errores metodológicos. O es manipulada por los Estados Unidos. Todo eso es irrelevante. Los argumentos de las dictaduras y yo me quedo con 2 lecciones que creo que es lo que debiéramos
ella lo dice cuando presenta el informe, que recoge lo que un sacerdote católico le comentó cuando llegó a Venezuela, a Caracas, diciéndole, esto no se trata de política, se trata del sufrimiento de los venezolanos. Y ella dice, este documento o este informe no es sobre política, no es sobre geopolítica, no es sobre relaciones internacionales, es sobre derechos humanos y las recomendaciones son sobre derechos humanos. De modo que todo el rédito que se le quiera sacar sobre cómo se hace en la política, por favor, una vez más, que no se lo endilguen a la alta comisionada de derechos humanos ni a Naciones Unidas, sino a los órganos que competen. Sí. Para darle la palabra a Hernán Larraín, déjeme hacer el malo de la película. O sea, yo creo que hay que leérselo porque son 18 páginas imperdibles para hacerse un panorama de lo que es Venezuela y lo que son las dictaduras. Pero dicho eso, ¿se puede de verdad, Clarisa, separar a estas dos personas, Michelle Bachelet, alta comisionada, y Michelle Bachelet, segunda en las encuestas, en un sector político que es la oposición, que tiene una escasez enorme de posibilidades de candidatura? Una Michelle Bachelet muy joven, por lo pronto, es muy difícil, o quizás es muy purista decir, son dos cosas distintas, son dos personas distintas. Necesariamente va a estar en la discusión si alguien va a hacer la procesión a Ginebra y no a Nueva York esta vez a tratar de convencerla de que sea la candidata. No le quita ni un mérito, y son dos temas que se relacionan. No. Yo dije que lo que no se le puede es imputar al rol de ella su condición de... O sea, como si ella lo hubiese utilizado. Ella pertenece a una institución y ha actuado en rigor con los compromisos institucionales que Naciones Unidas... Pero tiene externalidades políticas que sin duda van a... Tiene efectos políticos. Sí, ahora, déjame hacer primero un análisis general. Yo creo que es muy importante, hay que valorar este informe, despeja toda duda en la medida de que la alta comisionada fija después de este proceso una cierta certeza respecto a lo que está ocurriendo. También es cierto que estaban todos los antecedentes, que teníamos bastante conciencia y conocimiento de lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Este informe no viene a sorprendernos y a revelar una realidad que tiene como efectos la salida de más de 4 millones de venezolanos, una crisis humanitaria. Tenemos periodistas que fueron y nos mostraron la realidad. Tampoco es una verdad revelada. Esto lo que viene es a certificar de alguna manera desde Naciones Unidas, desde una institución como esta organización de la ONU en materia de derechos humanos, esta realidad. Y también, por supuesto, con efectos políticos, porque lo hace una expresidenta, hoy alta comisionada, que en su minuto fue, no sé si admiradora, pero cercana al régimen chavista, a la revolución bolivariana. Con este informe, creo yo, hablando de los efectos políticos, también creo se le da un tiro de gracia a esa revolución bolivariana. Y esa es una cuestión bien potente, bien profunda, que afecta a toda la región. Y el que se lo dé Michelle Bachelet tiene un significado. Exacto. Que lo haga Michelle Bachelet tiene también un efecto para poder comprender lo que fue durante décadas una visión de la izquierda, que fracasa en forma absoluta. Habrá que recordar que el informe, no se ha mencionado aquí, da antecedentes de más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales entre enero del 2018 y mayo del 2019. Estamos hablando de una política durísima. Entonces, yo espero... Déjame, durante mucho tiempo dudando de lo que efectivamente iba a hacer. Escuché atentamente. Solo quiero cerrar con dos ideas. Uno, me sumo a que la comunidad internacional hoy día, con toda la certeza política que da este informe y la evidencia que le entrega a todos los actores, pueda, a través de la Corte Penal Internacional, iniciar un, recordemos, proceso contra personas, no contra estados. Sí. En este caso, Maduro u otras personas que son protagonistas de esta dictadura, tengamos la capacidad de que hayan procesos y fallos. Y en segundo lugar, no obviar que esto sí trae efectos políticos. Y creo que es importante hacerse cargo de ellos también. Mira, yo prefiero, me quedo con las palabras, incluso el propio presidente de la República y de Gonzalo aquí en la mesa, respecto de reconocer el hecho, porque francamente lo que tuvimos antes de que de la alta comisionada fuera a Venezuela eran ordenanzas a través de la vocería de gobierno, preocupaciones e interpelaciones a la alta comisionada por su asistencia, por su no asistencia, por su retraso, por cuántos días estuvo, en qué ciudad estuvo. Eso es lo que escuchamos de parte del oficialismo. Y tú lo vuelves a
a reflotar cuando en definitiva hasta el propio presidente Gonzalo Minera, que en la mesa no ha hecho más que reconocer el logro y lo lapidario, Pero como ella dijo cumplió Camila. con su pega, no la transformemos, pero no le demos un premio. Hizo muy bien su pega. Que no es que cumplió con su pega, Su pega, ella por hizo algo está muy ahí. bien su pega. Pero que aquí Y lo yo que creo da la impresión es que a tratar de ustedes les buscar- interesa más es No, rescatar tratar de- su pega no, que en absoluto. el drama humanitario que No, está viendo en Venezuela, por al favor. contrario, lo que yo te reprocho es que aquí hay un drama humanitario de mayor envergadura como para estar sacando conjeturas de si esto va a tener un efecto político o no va a tener respecto de los próximos gobiernos en Chile. Ella hizo su trabajo, lo hizo muy bien, sacó conclusiones. ¿Va a tener efectos y yo políticos esperaría locales? mucho más generosidad de parte del oficialismo respecto de el impacto que va a tener en la vida de los venezolanos. Laura, ¿y va a tener impacto sobre la vida de los chilenos? ¿Va a tener efectos políticos locales? No estoy diciendo que tenga la misma importancia. Lo de Venezuela tiene una importancia fundamental, el reconocimiento, el estudio de los derechos Yo humanos. creo que es una Pero- estrategia del sector oficialista el reflotar con mucha fuerza a Michelle Bachelet, porque eso de cierta forma también ha impedido que en Chile surjan otros liderazgos. Es responsabilidad de ellos No, la presidenta no ha Pero, hecho por nada, favor. la presidenta no ha hecho nada con ese propósito, pero escuchar a la vocería de gobierno, el presidente hablar retóricamente, hoy día han calmado un poco, pero permanentemente la presidenta Bachelet no hace más que ponerle tapujo a un nuevo liderazgo, así que yo no voy a caer en el juego y no voy a hablar respecto Y además, de aquello. Clarice Gonzalo. a ver, es muy, yo creo que el tema de fondo es cuán en serio nos tomamos planetariamente la defensa de los derechos humanos. Cuando uno tiene, precisamente por la biografía y la historia de Michelle Bachelet, uno logra un informe de esta objetividad y de la contundencia que tienen, que no omite absolutamente nada, uno puede tener la certeza que hoy es Venezuela y mañana será otro Clarice, país. pero porfa, Pero entremos lo en que- el tema, chilenicémoslo un Sí, por segundo. eso Si lo otro estamos de importa acuerdo, que pero- es fundamental. Pero por eso importa cuando tú dices cuál es yo prefiero quedarme con la lectura y la lección, no de que eso, más allá de que además la dota probablemente de los atributos que siempre tuvo, de credibilidad, de que se toma en serio Pero las tú cosas. vuelves que a hace. ella como si estuviéramos hablando de sobre Michelle Bachelet. Estamos hablando sobre el informe. Perdón. ¿Y tú vuelves sobre Michelle Bachelet? Sí, porque se tenía dudas de que lo que se iba a generar como informe, estaba lleno de- dado Vamos a dado encontrar eso, estas dudas están ¿Eran despejadas. legítimas las dudas o no? Yo creo que son ilegítimas. Yo creo que, pero si te puedo... ¿Por qué eran legítimas, Gonzalo? ¿Por qué creo yo que había espacio de... Aquí hay una conversación. O sea, aquí no hay nada, mira, había que esperar, parece que había que esperar en silencio lo que hiciera o no hiciera la alta comisionada. Y eso no es así. Aquí hay trabajo de ONG, trabajo de gobiernos involucrados, que vienen denunciándose estos hechos durante más de 10, 15 años. Cuando escuchamos a José Miguel Vivanco, uno de toda la descripción del horror que había visto en Venezuela, de la manera que tenía que él trabajar en Venezuela, prácticamente de incógnito, infiltrado, ¿no es cierto?, en esas redes, hablaba, ¿no es cierto?, de los últimos 18 años de violación a los derechos humanos, de pérdida de libertades públicas y todo. Entonces, cuando decía, todo ese trabajo obviamente que presiona a la institucionalidad internacional. Si ahora lo que queremos es dar un paso más, porque lo que queremos hacer es que ese informe elaborado por la alta comisionada presione a la Corte Penal Internacional a hacer lo que tenía que hacer hace mucho tiempo, Clarisa. Entonces nadie se puede ofender porque haya personas que van más rápido o más lejos respecto de lo que hay que pedir. Lo mismo que se dijo hace 2 semanas aquí, los tiempos de Naciones Unidas son distintos, hay que esperar. Y está bien, había que entender No eso. solo los El tiempos, punto es, falta Clarisa, de estridencia. el punto, Clarisa, Te voy a dar un el punto ejemplo sobre el propio punto Venezuela. es de que eso no deslegitima en nada, el trabajo de José Miguel Vivanco en Venezuela, el trabajo de este gobierno respecto de Venezuela, el trabajo de todos los venezolanos en el exilio, no queda deslegitimado para decirle, mire, ¿para qué se apuraron tanto? Había que esperar la visita. Gonzalo, para aclarar, Bueno, nadie ha hablado de que eso deslegitima a otros. Pero la contundencia que tiene un organismo como Naciones Unidas, el efecto... Miren la prensa internacional y mundial, no miremos la nuestra. Léanla. ¿Alguien le ha quitado? Pero para entender, ¿alguien le ha quitado relevancia al informe? Es que quiero señalar que lo importante como lección también de esto es que no puede ser esto usado
con fines de política interna, Exacto. porque la estridencia no ha ayudado a que el pueblo venezolano pueda políticamente rápido resolverlo. ¿Quién lo está haciendo? En Oslo están sentadas las partes en silencio. Nadie se enteró de que se iba a negociar en Oslo la presencia de representantes de las fuerzas en pugna, fue sin estridencia, sin avisos por la prensa. No es que te tomes los tiempos de Naciones Unidas, es que te tomes con seriedad lo que puede ser el trabajo. Clarisa, son complementarios. El silencio y la estridencia. No, la estridencia con fines políticos internos no sirve porque no han pero la denuncia, para ganar una chaucha más para el monedero de gobierno no sirve, pero no sirve para eso. Pero lo que no sirve es el doble estándar. propósito. Lo que no sirve nunca es el doble estándar. Aquí estamos tratando de hacer el rescate y así partió esta conversación. Ojalá que no termine desvirtuada de lo importante. Exacto. ¿Ah? La alta comisionada hizo su trabajo, bienvenido el informe es contundente, lapidario, y interpela a la izquierda chilena. La interpela. Hay una izquierda que se resiste al informe. Hay otra que lo asalta. Clarisa lo dijo con toda claridad. Por eso es que estamos poniendo, porque en eso estamos de acuerdo. ¿Ah? Ahora, decirle, ese silencio o el de esperar el informe, en nada desvirtúa todo el trabajo de la ONG, de las víctimas y de las víctimas que esperaban ser visibilizadas. La única manera de ser visibilizada es que alguien hiciera y le llevara estos temas a los medios de comunicación, al sistema penal internacional, al trabajo de la OEA, al trabajo del Grupo de Lima, con Michelle Bachelet de presidenta, con Sebastián Piñera de presidente. El Grupo de Lima ha tenido una misma posición respecto a Venezuela. Entonces, toda esa construcción también está en el informe. Está ahí. Sí, que hay algunos mecanismos que han sido más efectivos que la verdad que la accionar del Grupo de Lima con todo lo que lo respeto y todo. Resistiría la pequeñez con fuerza, porque está bien. Esto siempre uno dice tratar de apropiarse de algo, ¿no es cierto? Yo creo que no tiene que apropiarse del informe nadie. El informe, el único dueño del informe son las víctimas venezolanas. Ellas son las dueñas del informe. Eso es lo único que importa y en definitiva dejaríamos atrás todo lo que es la política chica de cómo aquí le hizo más o menos daño a la izquierda, como aquí, sin perjuicio de que ya hemos sido suficientemente claras, ya se configura o no. Hay gente que está hablando de Michelle Bachelet para secretaria general de Naciones Unidas. O sea, estos son rumores que circulan y casi decir, oye, podría volver a ser presidenta en Chile es como un acto de pequeño. Yo no sé si ella está mirando hoy día con el rol que tiene, si bien siempre tiene el corazón puesto acá, está pensando en las próximas elecciones y hay una retórica permanente en orden a poder traerla de nuevo a Chile, que no necesariamente está en la oposición. Entonces, por eso digo, cuidado, centrémonos y comparto con Gonzalo en las personas, en los venezolanos, en las personas que han estado ahora en Chacayuta y que bueno que el gobierno tomó una medida respecto del requisito que estuvieron ahí con niños, mujeres, pequeños, en el límite, sin asistencia del gobierno. También nos tiene que preocupar eso. La defensa de los derechos humanos, insisto, debe ser el principio sine qua non que rija a todos nosotros independiente del color político. Entonces, esto no da espacio a mezquindades ni a pequeñeces en esta materia. Pero después de este informe, y si uno lo lleva a Chile, ¿existe la posibilidad de volver a tener, por ejemplo, una nueva mayoría que incorpore a un partido comunista que niega de este informe y a un partido socialista, a un PPD, a un partido radical, e incluso la posición más dura siempre ha sido la de la democracia cristiana respecto a Venezuela? ¿O esto es un tema menor? No es un tema menor la defensa de los derechos humanos. No es un tema menor. Y eso es algo que pero tampoco queremos sacar las castañas con la mano en el gato. ¿Y esto imposibilita una coalición de futuro, una coalición de gobierno? Yo creo que va a ser muy difícil que este tema, no solo porque hay 300.000 venezolanos en Chile, no solo porque el tema de Venezuela se ha transformado en un tema de política interna, yo creo que va a ser muy difícil que a partir de este informe, la manera de referirse incluso de la alta comisionada, cuando desde Venezuela se le ataca duramente, de manera personal, ¿no es cierto?, tratando de generar descrédito, como lo hacen, y es verdad, lo hacen casi todas las dictaduras, bueno, eso también tiene una repercusión en Chile. A ver, tiene una repercusión en un debate que las izquierdas van a tener que dar, yo dije, acá y fuera, porque efectivamente... ¿Pero se transforma en una frontera o no? Hoy en día creo que efectivamente puede ser uno de los elementos de diferenciación. No me atrevería a decir, porque nos vamos a ir ahora a otro debate. Pero no hagamos un debate que tenemos todos los días. ¿Cómo se construyen hoy día las coaliciones? Parece ser que las fórmulas son cada vez más complejas,
por estas enormes diferencias en estas y en otras materias. Que son los mismos debates que tiene la derecha también y tuvo a propósito de la dictadura en Chile. Bueno, y que no las ha resuelto. Y que no las ha Pero resuelto. lo que quiero decir es que si tú me dices que hoy en día, que me quiero hacer cargo de esa cuando pequeña frase dicha cuando al nos pasar, enfrentamos a un debilitamiento de las democracias, que no es solo Venezuela, Venezuela es lo más visible que está ocurriendo. Se nos quedó algo en el tintero cuando dialogábamos con el ministro Mañalich. ¿Qué es lo que hay detrás del COMPIN y del llamado fraude? El acostumbramiento a torcer, es otra forma de corrupción. ¿Instalada dónde? En profesionales que han estudiado 7, 8 años, médicos. Tú te das cuenta. Médico y paciente. Y paciente. Bueno, pero hay un médico detrás. Por eso uno dice, diablos, cuando eso empieza a ser... a penetrar en la sociedad, tenemos un debilitamiento de la democracia, una fragilización de nuestras instituciones, lo vamos a ver ahora. Tenemos la amenaza. Amenaza como el narcotráfico. Por eso, si tú me dices las izquierdas y las derechas democráticas, vamos a tener que hacer una discusión a fondo de cuáles son estos mínimos comunes básicos civilizatorios que vamos a tener que compartir como sociedad. Muy breve, dos contrapuntos. Uno, yo espero que el principal efecto político interno, porque van a haber varios, sea que haya una unidad transversal para que Chile participe en la comunidad internacional para sacar adelante esta crisis que está viviendo Venezuela. Ese debería ser el primer... Y por lo tanto esperamos que esta semana en el Congreso, en las comisiones de Relaciones Exteriores, se produzcan trabajos transversales, que haya un apoyo a Cancillería, que juntos todos al presidente Piñera haya una política de Estado para poder colaborar con terminar con esta crisis. Yo creo que ese debería ser el primer efecto de política interna de este informe. ¿Ustedes creen que se puede conseguir eso? ¿Un proyecto de acuerdo, por ejemplo, en ambas cámaras? Yo creo que hay condiciones. ¿Hay condiciones? Por supuesto que hay condiciones. Después, además de escuchar esta mesa. Lo segundo... esa sobriedad que la caracterizó durante muchos años, por supuesto. Y yo creo que hay condiciones. Y lo segundo, a propósito del comentario... En la medida que se respeten estos elementos que yo mencioné. Que entendamos lo que significa la diplomacia internacional, lo que significan los instrumentos internacionales y no hacer esto una vez más. En la medida de que leamos para la política interna. En la medida que leamos el informe y tengamos todos conciencia ya desde la ONU de lo que está pasando ahí y actuemos en bloque, como un país unido detrás de la causa de los derechos humanos. Y lo segundo, respecto de la derecha y tu palito al pasar, digamos, creo que es justo decir de que Chile Vamos, como coalición que gobierna, cuando se fundó, lo hizo definiendo, ¿cierto?, a la democracia y los derechos humanos como un pilar de su proyecto político, consciente de la historia, crítica a su participación en la dictadura, consciente de la violación a los derechos humanos. Evópoli nació después y tiene naturalmente una historia distinta, pero ambos partidos tradicionales del sector han ido evolucionando y haciendo avances sustantivos respecto a lo que ocurrió en nuestro país. Creo que hoy día contamos con una derecha democrática que respeta las reglas del juego, que ganó y está en el gobierno por segunda vez porque los ciudadanos así lo definieron. Y creo entonces, Laura, que es un poco egoísta dar ese palo al pasar, cuando en realidad lo que estamos viendo... toda la información. El caso Castillo y Frey es un ejemplo de ello. En la propia campaña que ustedes tuvieron, yo no dudo de ti, de lo que tú afirmas. Yo tampoco. No se trata de enjuiciar. Digo que fuimos testigos en la propia campaña cómo habían personas que salían a la calle con el retrato de Pinochet en esta última campaña. Serán grupos minoritarios, pero existen. Hay un germen conservador. O sea, nadie está libre de ese germen. De ultraderecha. Estamos hablando del sistema político en cuanto a representante. Por eso yo encuentro que para el Congreso, para ambas cámaras, va a ser una oportunidad el pronunciarse respecto a este informe. No existe ninguna posibilidad que no se pronuncie. Se sumarán a la condena, ¿no es cierto?, a la violación a los derechos humanos en Venezuela, se sumarán los que se tengan que sumar. Ahí nadie puede estar obligado. Hay algunos que van a seguir resistiendo, van a seguir explicando, van a seguir contextualizando, van a seguir justificando. Lo han hecho en este mismo programa, ¿no es cierto? Yo creo que eso va a ocurrir. Que ocurra, ¿genera efectos internos? Sin duda que los va a generar. ¿Por qué? Porque va a generar posiciones. Gente que va a estar dispuesta a defender la dictadura de Maduro pese a este informe. Siendo las 11:27, quiero plantearles otro tema que
que es relevante, que mañana en la mañana debiéramos tener noticias, ojalá. ¿Se puede hablar de una crisis en la educación en Chile a estas alturas del partido, llevando tanto tiempo? Y me refiero a dos hechos puntuales, ¿no es así? Es el regreso mañana a clases del Instituto Nacional con el preámbulo de las declaraciones del alcalde de Santiago, que en algún momento llegó a decir prácticamente que se podía cerrar, se podía poner en peligro la continuidad de un proyecto histórico como el Instituto Nacional. Y por otra parte, mañana se entra la 6ª semana de paro de los profesores. Digo que mañana es un día relevante porque aparentemente, o no aparentemente, hay información de que la ministra llamó al presidente del Colegio de Profesores para juntarse mañana y tratar de destrabar este paro que se alarga. ¿Crisis en la educación chilena? Yo creo que hay crisis en la medida, a lo mejor no terminal, pero hay crisis cuando en definitiva los actores en el diálogo democrático no se sientan tardíamente y de mala forma a conversar. Y respecto de eso yo creo que ahí la ministra Cubillos está al debe respecto de su función pública. Hay recriminaciones del Colegio de Profesores, grave lo que está pasando. Los profesores están haciendo una demanda que por cierto, además se arrastra durante muchísimo tiempo y en particular respecto de las reformas que se han impulsado por el gobierno. Es necesario escuchar, son actores de la sociedad civil, la ministra no puede hacer su pega a contrapelo de lo que diga el Colegio de Profesores y en particular todos los docentes y quienes forman parte del sistema educativo. Yo creo que ha habido aquí un mal manejo político y uno esperaría que en esta actitud del diálogo efectivamente la reunión programada para mañana pueda tener un poco de ceder espacio de cada uno de los lados, particularmente del Ministerio de Educación. Hay crisis en el sentido que no ha habido diálogo. Cuando no hay diálogo, la democracia se deteriora y es lo que hemos visto en esta mantención sistemática del paro y el impacto que esto ha tenido, además agravado por otros hechos. El tema del Instituto Nacional es uno, las declaraciones del alcalde Alessandri ayer es otro. Yo creo y esperaría que efectivamente esto pudiese tener una resolución al más breve tiempo. No sé cuál es la urgencia que el propio presidente le da, porque la semana pasada lo vimos, yo entiendo que había un compromiso de la ministra Cubillos con estudiantes de la 4ª región, pero se desistió de asistir al Senado y aquí hay interpelaciones no solamente de la Asociación de Profesores o del gremio de profesores, sino que también del Senado de la República. Y uno está, cuando es ministra, tiene que hacerse cargo de eso y eso no se observa hasta ahora. No, me gustaría decir que aquí, obviamente, hay una situación muy compleja en materia de educación pública, pero creo que se ha construido una caricatura. Creo que el gobierno ha sido dialogante. El año 2018 hubo más de 11 reuniones entre ambas partes, el Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores. El 2018 han habido 9, las últimas 2 con la participación de la ministra. Respecto del petitorio, se han avanzado en cosas sustantivas que llevan años sobre la mesa, como el fin a la doble evaluación o la titularidad de las horas extensivas. Hoy día, prácticamente el 90% de los colegios están en clases. Es un grupo acotado que sigue en esta batalla. Habrá que agregar, lamentablemente, que son los colegios más vulnerables. Y un dato más, no podemos obviar que existe al interior del Colegio de Profesores un conflicto político entre el presidente y el vicepresidente Gajardo. Ambos están, porque en noviembre hay elecciones en el Colegio de Profesores, en una competencia interna. Lo mismo ocurrió paradojalmente en el año 2015, pero al revés. Esta vez Gajardo era el presidente y el vicepresidente acusaba, ¿cierto?, al presidente de estirar el paro para, en el fondo, congraciarse con los profesores y ganar la próxima elección. Yo espero que terminemos un poquito con las etiquetas, las caricaturas. La ministra Cubillos está abriendo y avanzando en forma concreta con esto. Yo espero que más temprano que tarde, además, también nos informamos el día viernes, la propia ministra llamó por teléfono, esto se termine cuanto antes. Habrá que recordar además, por último, que los más vulnerables... 6 semanas fue tarde, esa es la pregunta. Es que yo desgraciadamente soy de aquellos que cree que ha habido un uso político por parte del paro profesores. O sea, yo creo que el paro ha sido utilizado políticamente, es lamentable. Centrémonos en eso. Pero hay la cantidad de avances, lo dicen los propios profesores. Pero escúchame una cosa, vamos a partir de una realidad. Yo creo que efectivamente el magisterio obtuvo, particularmente en el gobierno anterior, un avance notorio en las remuneraciones. Pero, más de 2.000 millones de dólares en política pública en aumento de los salarios. A ver, yo por eso digo, rescato de que ha habido un esfuerzo por generar una carrera docente. La doble evaluación parece que era complicada, se pueden perfeccionar las metodologías para que los incentivos económicos estén asociados a mayor calidad docente, etcétera. Todo eso es comprensible. Pero seamos realistas. Uno no
termina para siempre con una demanda porque avanzó. A nosotros nos va a acompañar por mucho tiempo la demanda de uno de los gremios más importantes del país desde el punto de vista de la importancia que le damos a la educación, que ha sido el más postergado, que logró nivelar, pero que todavía no alcanza. Y yo creo que el Estado de Chile, si ustedes me dicen donde debiera haber un gran acuerdo, es cómo hacemos esfuerzos gigantescos por mejorar la calidad de los profesores, que son el centro fundamental de la educación, y sus condiciones. Exacto. Las cosas que están pendientes, pues no vale decir, mira, te di el 90% y me queda el 10%, es de la envergadura de los acuerdos. Hay uno que es de muy difícil trámite, que es lo que se llama la deuda histórica, que es de tal volumen que los propios profesores están disponibles a esperar gestos y señales, porque probablemente no haya capacidad fiscal para resolver una deuda que además, como se arrastra desde el 90, mucho tenemos tiempo. ya una suma astronómica. Y habrá que agregar el pago para las educadoras. Pero hay dos que sí importan. Una, y fue discutida también en el panel, que tiene que ver con el cambio de las mallas curriculares. Ha habido muchas dudas respecto de ella. El Colegio de Profesores se ha hecho cargo diciendo, hagamos un debate público de esto. Miren, si este gobierno ha sido capaz de decir, hay cosas que no me gustan del anterior y voy a cambiar, ¿por qué no oye el ministerio la pedida que hacen los historiadores, los propios profesores, universidades? Hagamos una discusión. ¿Ustedes creen que eso no es parte de una negociación posible? Sí, y respecto de las educadoras de párvulo y diferencial, son dos ejes centrales del modelo de inclusión. Yo voy a terminar nada más que diciendo, y por lo tanto que están en la mesa. Se tardó la ministra. Habrá que recordar el origen. Se tardó la ministra, afortunadamente se va a sentar, creo que tiene que tener sensibilidad para resolver, y el Colegio de Profesores tiene un eje. Yo me quedo con lo que ha dicho su dirigente máximo, que es, ellos no son responsables de la crisis de la educación pública. La educación pública requiere un apoyo y un fortalecimiento, y esa es la pelea que ellos están dando este paro no con la están educación ayudando. pública. Tampoco el ministerio está ayudando. Algunos dicen que Y es tan mucho inorgánica la demanda que es, y hay columnas, Díaz Peña decía que aunque les... O sea, aunque tengan toda que la aunque razón. les den de los 11 puntos del petitorio, es muy difícil porque se ha producido también aquí una pérdida de calidad democrática respecto de los dirigentes de un gremio y la asamblea. Me gustaría saber si hubiese mañana un acuerdo. ¿Tú crees que la asamblea de los profesores va a estar por deponer el paro o hay un incentivo de otro sector de los profesores por alargarlo más aún? Lamentablemente, a pesar de que uno dice es un detalle, es parte, como diría un amigo, de la microfísica del poder, esta pugna entre Gajardo y Mario Aguilar, Jaime Gajardo y Mario Aguilar. Claro, uno dice puede ser un detalle, pero es un detalle que tiene incidencia. Revela otras cosas. No es casualidad que en general toda la institucionalidad, lo hemos visto así, tiene una pérdida de legitimidad muy fuerte. Y son realmente incapaces de cerrar un acuerdo. Cuando hablamos de la incapacidad de diálogo, es un diálogo que produce acuerdo, porque diálogo ha habido. Uno dice, mira, que el diálogo no ha sido suficiente. Pero hay momentos en que el diálogo estuvo muy cerca de acordar. Sí. Y que finalmente eso que se conversó ahí, cuando fue llevado afuera, fue sometido a esta tensión microfísica del poder y no hubo capacidad de acuerdo. ¿Tú crees que no es primera vez que ocurre. No es que por primera vez a esta ministra, porque se sienta en la ministra, un poquito de manera injusta, creo yo, interesada. No es a este gobierno. Ha habido paro de profesores en muchos gobiernos, porque lo que describe Clarisa tiene toda la razón. Aquí ha habido avances. Y siempre que se produce un avance, se produce una nueva necesidad, una nueva demanda. De hecho, el 2006, la propia Yanna Proboste, que parece que se olvidó, ella rápidamente hace un acuerdo en medio de un paro muy largo de profesores, cierra un acuerdo, pasa expresamente por el Congreso, tenía las mayorías para eso, y deja fuera, no sabemos si con intención o sin intención, pero deja fuera a la educadora de párvulo. Yo creo que porque en ese minuto era un sector muy pequeño. Todavía no se masificaba esta discusión que hemos tenido por abrir la educación preescolar como una educación sustantiva, obligatoria, de amplia cobertura. No la teníamos, ahora la estamos teniendo. Pero, de nuevo, ¿cuánto afecta la mala calidad de la política? ¿Cuánto afecta la mala calidad de la política a tener este tipo de discusiones? Sí, ¿Por qué? Porque finalmente, si el objetivo es tratar de dañar a una ministra, tratar de poner contra la muralla al gobierno,
uno va entendiendo y decirle, bueno, claro, si el objetivo final o que toma una importancia inusitada es la disputa entre dos dirigentes del mismo colegio, que uno sucedió al otro y el otro lo que quiere recuperar el control, Gonzalo, habla en distintas dimensiones de eso, de la misma mala Gonzalo, calidad no es de la algo política. que para enfrentar temas. Laura, por favor. 80% de apoyo a la huelga por parte de los no es algo profesores. ilegítimo de parte del oficialismo, de ustedes que lo representan y el poder tratar de buscar esta argucia de la pelea entre Gajardo y el actual crees que es una presidente. argucia? Es que me parece a mí que no debería estar centrado en el debate si es que la educación argucia? pública a todos nos interesa, el debate en que la ministra diga, mire, me están pidiendo esto y no hay recursos para esto otro, esta deuda es muy alta. No debería estar ahí puesto el foco en vez que el gobierno y el oficialismo estén haciendo En el eso estamos de acuerdo. punto en si están peleados, si tienen una competencia en septiembre o diciembre próximo, si hay apoyo de las bases, si están todos los colegios funcionando y solo un poco. No es debilitar eso el movimiento sindical, el movimiento de los gremios, que legítimamente en una democracia tienen que existir. No deberíamos estar centrados efectivamente en aquellos puntos que, como dice Clarisa, no han sido cumplidos del petitorio. Para escuchar, a mí me gustaría, yo no tengo nada contra, yo creo que ella cumple su labor como ministra, no tengo nada contra la ministra. Sí la noto falta de diálogo, porque uno debería transparentar y decir, ¿sabe qué? Aquí tenemos un problema grave que está centrado en esto. Nos están pidiendo una cantidad de dinero que no tenemos. Yo preferiría un balde de agua, no de manera clara. No de manera clara, no de manera clara. Lo dijo hace 2 semanas. Los 30.000 millones de pesos para poder resolver No están el hoy día. pago de las educadoras diferenciales no está. Sí, pero sí están Pero- los 6 millones de dólares. Sí están como otras soluciones, como las que hemos mencionado. Pero entonces, si eso no es... Eso es en régimen, Elena, eso es en régimen. En una Pero hay que entrevista, comprometerlo. el propio presidente del Colegio de Profesores dijo, en algún momento en la mesa estuvo la oferta y la retiraron. Yo le pido al gobierno que la reponga. Lo dijo en una entrevista. Por Bueno, lo tanto, quizás la llamada de la ministra tiene que ver con ese punto. entonces que no se puede, había que se pasaron la el delito. posibilidad de zanjarlo y esto lo retiraron, lo dijo el propio presidente, por lo tanto habían vías de solución. Y se retira el gobierno del diálogo, dice no negocio con personas en paro, que fue romper el diálogo, tuvo que ceder. Vamos Y ahora a se va a hacer. separarnos un momento, vamos a hacer una pausa. Estará con nosotros pronto el ministro de Defensa, Alberto Espina. Espérenos. No digo. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, transmisión conjunta con Radio Duna. Y quiero presentar a mis compañeros, a Rodrigo Álvarez y Patricia Venegas. Muchachos, buenos ¿Qué tal, Matías? días todavía. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Y presentar a nuestro invitado, el ministro de Defensa, Alberto Espina. Ministro, muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días. Gracias por invitarme, Matías, Patricia, Rodrigo, encantado de Ministro, conversar. sí. Me gustaría primero conocer su opinión, la percepción que usted se ha ido formando sobre lo que pasa al interior del ejército, esto a raíz de la investigación que está desarrollando la ministra Romy Rutherford. 29 aristas, 2 excomandantes en jefe del ejército procesados por presunta malversación de caudales públicos. ¿Qué pasaba al interior del ejército? ¿Tiene que ver con fallas en el control o también es un tema de cultura institucional de algunos en rangos altos que sentían que podían disponer de este dinero destinado a seguridad en temas personales, desde regalos hasta mensualidades? Bueno, no hay duda que, en primer lugar, afecta gravemente la imagen institucional del ejército, y eso hay que decirlo con todas sus letras. El propio comandante en jefe lo ha dicho actual. Aquí hay varias cosas. Falta de control, y en eso tienen mucha responsabilidad las autoridades civiles. Y en segundo lugar, malas prácticas. Y el deber del ministro de Defensa, por mandato del presidente de la República, no es quedarme en el diagnóstico, no es quedarme en el hay que hacer, que escucho mucho, sino que hacer cosas concretas. Claro. Y en ese sentido lo que hemos hecho nosotros... Es que antes de ir a las medidas, que sí, es importante profundizar en esas, me interesa igual conocer la percepción que se ha formado en el sentido de que aquí hablamos de una institución en la cual el tema del honor, de la lealtad, se supone es muy relevante, y por eso es que me interesa profundizar en el punto de usted. ¿Qué es lo que siente que finalmente falló en ese aspecto en el ejército? Te lo acabo de decir. Que motive esas medidas que son Yo lo que tengo, la convicción formada, es lo que te acabo de señalar hace un minuto. Creo que había malas prácticas que no se corrigieron a tiempo, que se decían que eran históricas, y eso no se justifica. Y en segundo lugar, existía sin lugar a duda un déficit de control de la autoridad civil respecto de la utilización de los recursos por parte de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada, yo les pido un segundo para precisar algo. Miren, la Fuerza Armada y la defensa en nuestro país
están en un proceso de modernización que a mí me corresponde liderar por mandato del presidente. Fundamentalmente sus misiones más importantes, que son esenciales para Chile. El resguardo de la soberanía y la integridad territorial, que es lo que nos da independencia política. Nosotros somos un país que somos políticamente independientes porque tenemos capacidad de disuasión y la Fuerza Armada los cumple con un alto estándar profesional del cual tenemos que estar orgullosos. En segundo lugar, lo que es la emergencia y las catástrofes, en donde francamente hace una labor ejemplar las Fuerzas Armadas. Y luego la protección de nuestros intereses territoriales, son 3,5 millones de kilómetros cuadrados de mar, donde están nuestros principales recursos, 4,5 millones de kilómetros de nuestro espacio aéreo y 800.000 kilómetros que tenemos de nuestro territorio, nuestra zona terrestre, más la proyección hacia la Antártica. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer, y estamos liderando y lo estamos concretando, es avanzar precisamente en contestar la pregunta que tú me hacías. Un ministro no puede quedarse en el diagnóstico. Yo tengo que liderar los cambios y lo estoy haciendo con los comandantes en jefe actuales, no contra los comandantes en jefe. En primer lugar, cambiando la ley del cobre, terminando con la ley del cobre, porque esos son espacios que se prestan para el mal uso de recursos públicos. Y por lo tanto, se termina la ley del cobre, va a haber un nuevo mecanismo de financiamiento. Este miércoles se vota en la sala del Senado. Ha sido aprobado unánimemente, nobleza obliga, con el apoyo de todos los sectores. Y vamos a tener un nuevo sistema de financiamiento de las capacidades estratégicas o el equipamiento militar que mucho se anunció durante muchos años y fracasó por distintas razones. Pero ahora va a salir. Ministro, pero ¿Sí? antes de seguir avanzando en eso, yo valoro que efectivamente se han hecho cosas para modernizar la Fuerza Armada y se han avanzado bastante, sobre todo en el último tiempo. Pero las nuevas generaciones de la familia militar, a esto les pega fuerte, porque ellos dicen cómo se estaba actuando en tiempos pasados. Mi pregunta es, y no quiero ser majadero con lo del diagnóstico, pero ¿usted tiene clara una noción clara respecto a todo lo que hemos conocido, procesos, cifras y todo esto que termina acá, o esto recién se está destapando al interior del ejército? Mire, yo espero que esto... Bueno, hoy día no ocurre, según la información que tenemos nosotros. Uno no puede asegurar las cosas 100%. Eso le iba a preguntar, ¿se puede descartar totalmente? Los niveles de control que nosotros hemos adoptado en el último año y medio son altísimos. Y son importantes. Nosotros tenemos, por ejemplo, toda una agenda de probidad que lidera el subsecretario Gali en lo que dice relación con un control de auditoría externa, un nuevo reglamento de pasaje, normas para regular el uso de los recursos, cambio en la ley de término de la ley del cobre y el financiamiento. Es mucho recurso que Chile usa porque nuestro equipamiento es polivalente. Gastos reservados. Se acabaron los pisos en los gastos reservados. Aquí había una norma que decía que el ejército recibía una cantidad fija. No, a contar de ahora, y yo espero que el Senado lo despache a la brevedad, los gastos reservados, que entre paréntesis es bueno decirle a los telespectadores que son muy importantes porque son los dineros que se entregan para las labores de inteligencia, contrainteligencia y seguridad militar, y que son fundamentales en el mundo actual. Les voy a dar un solo ejemplo, los ciberataques. Chile tiene un permanente riesgo en los ciberataques, se han formado en la gran amenaza. Entonces nosotros cambiamos el sistema, va a haber control sobre ello, van a tener que decirme a mí para qué los quieren, cuál es el objetivo, cuál es el producto, cuántos son los recursos. Voy a tener que ir al Congreso a decirle para qué se necesitan. La Contraloría va a tener una fiscalización adecuada, por lo tanto va a haber un sistema transparente. Aquí hubo que tomar el toro por las astas, se los quiero decir muy derechamente, contra algunos, a veces, ex-militares que quieren que estas cosas sigan siendo igual o creen que cuando uno toma el toro por las astas quiere atacar a la institución. ¿Qué cosa más falsa? ¿Cómo un ministro de Defensa que le tiene aprecio, cariño a las Fuerzas Armadas, que destaco permanentemente ese arraigo que tienen con el pueblo de Chile? ¿Pero usted siente eso, ministro, que había una cultura dentro del ejército que funcionaba de esa forma? Yo creo que hay quienes por ignorancia muchas veces, y lo veo en los WhatsApp que llegan y Twitter, toman una posición equivocada. Es una minoría, porque les puedo asegurar que los integrantes del Ejército de Chile, de los cuales son 44.000 y más de 5.000 mujeres, yo he recorrido todo el país y hablo con ellos. Y ustedes van a decir, ¿cómo hablo con ellos? Saludo uno a uno y le pregunto, ¿cómo está usted? Algunos, muy pocos, el resto no se atreve por una cuestión del que el ministro de Defensa. Pero me dicen los jóvenes, me dicen, por favor, siga adelante y termine con las irregularidades o la corrupción. Yo me he quedado sorprendido. Sí. ¿Sorprendido por qué? Porque significa que la gran mayoría de los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas son gente honesta, honrada, que trabaja, y en el Ejército les duele
que estos hechos ocurran. ¿Pero por lo recibió tanto, hay que comentarios de la dirección contraria, ministra? O presiones derechamente para que esto se mantenga tal cual y no haya cambio? No tengo no tengo ni una presión. Yo en esto informo permanentemente al presidente de la República, su misión es clara: modernice a las Fuerzas Armadas de Chile y tome el toro por las astas, por las dos astas, y realmente lleve adelante todas las medidas que, gracias a Dios, han tenido apoyo en el resto de la respecto autoridad. de esta falta de fiscalización que existió en un momento que nos llevó al escenario en que estamos hoy día y que se está intentando corregir. ¿Se acuerda que se lo dije tiempo atrás a usted? Sí, claro, sí, en una conversación. Sí, claro, en otra entrevista. Y la pregunta, ¿esta falta de control es una herencia o un costo a la transición que tuvimos, que tiene luces y sombras, que tuvo muchos beneficios, pero también estos son costos? Que, por ejemplo, hubo que permitir un comandante en jefe, que era el antiguo dictador, en la comandancia en jefe durante 8 años, después de ser senador, el que teníamos senadores designados, el que había una presión de los militares y exmilitares, como diciendo, ojo, ¿por dónde van? Perdón que vaya tan atrás. Sí. Esto también es herencia de los ejercicios de enlace, de los boinazos, de que los cheques de los hijos del ex dictador no se tocan, no se revisan. Esto fue generando una impunidad. Una mala práctica. Y tanto es ¿Pero así. están relacionados los dos hechos? Por supuesto. Una mala práctica, y tanto es así que el actual comandante en jefe, el general Martínez, encomendó una auditoría o una investigación administrativa interna, y reconoce, al término de ella, salió hace 2-3 meses atrás, que, por ejemplo, en el tema de pasajes existía una práctica irregular, habitual, e incluso llamó a quienes pueden haber recibido devoluciones de dinero, hecho porque esa era la práctica. Muchos de ellos probablemente sin siquiera mala fe, pero mal hecho para que devolvieran los recursos. Entonces, yo me tengo que poner en la siguiente disyuntiva, y en eso he tenido la colaboración de todos los sectores. Yo quiero decirle que haber aprobado en la Cámara de Diputados unánimemente los gastos reservados, cuando no se aprueba casi nada unánimemente. Pero usted fue diputado y senador mucho tiempo. La autocrítica cuando usted estaba en el otro sector, en la política partidaria, parlamentaria, de haber hecho vista gorda, de no ser lo suficientemente fiscalizadores, porque no era posible con la fuerza de los militares en retiro o en ejercicio activo en ese momento. Yo creo que, a ver, nosotros como parlamentarios, la capacidad de fiscalización era bastante limitada en estas materias, porque la legislación ha ido cambiando con el tiempo. De hecho, nosotros la hemos cambiado mucho más. Pero obviamente la autoridad civil no supo sopesar con claridad el vacío que existía y que se prestaba, o los resquicios para irregularidades. Que golpean duro. Pero yo voy a hacer en esto majadero. Mi trabajo es que se vuelva a recuperar la confianza en el Ejército de Chile, porque el Ejército se lo merece. Porque el Ejército de Chile, créanme, la gente, ¿sabe lo que siente la gente con lo que está ocurriendo? Nosotros yo lo he medido, lo he estudiado. Tiene una gran admiración por el Ejército. Esa es la mayoría de los chilenos. Y siento un dolor enorme cuando ve que autoridades del Ejército de Chile, personas, cometen actos que están absolutamente reñidas con la ética y el honor militar. Y lo que a nosotros nos corresponde, y en esto yo no me voy a cambiar ni un segundo de caballo, es que se concreten las medidas. Mira, yo voy escuchando muchos años que hay nueva carrera militar, sí había que hacerla. Bueno, la nueva carrera militar hoy día se está tramitando, alarga la carrera militar, van a haber incentivos para que se ascienda por mérito, que es fundamental. Inteligencia. Estamos perdiendo una capacidad enorme de inteligencia. Ministro, déjeme que no se hace. Hacerle una pausa respecto un segundo. a este punto, ¿sí? En todas las materias hemos ido avanzando y estamos al borde de transformarla en realidad. Y ese es el rol. A mí la gente me dice, haga por favor, mira, me lo dice de repente en la calle, gente que se acerca, me dice, por favor, haga algo para que volvamos a confiar en el Ejército. De verdad me ha pasado. No solo me ha pasado, lo dicen finalmente corroborados estudios. Entonces, sinceramente, yo creo que el rol que a mí me corresponde jugar es que se adopten estas medidas. Y no es un rol fácil, ministro. Seguramente no es un rol fácil. Lo que quiero llevarlo es a lo mismo, tratar de seguir avanzando. Llevamos 5 años en esto, de investigar sobre integrantes del Ejército. No es el Ejército, sino integrantes del Ejército. Y quiero entender que, usted lo dice, la idea del gobierno es seguir avanzando y que esto ojalá se pueda aclarar lo más prontamente posible. Pero cuando a través de una resolución, ministro, el Tribunal Constitucional suspende la causa que involucra al excomandante en jefe Humberto Oviedo y paraliza el proceso, ¿qué debe entender esa gente que usted le pide que se mejore la imagen del Ejército? ¿Qué hay que entender respecto a eso? El Ejército no tiene vela en el tema de que se suspenda la causa. ¿No? No. Esta es la acción que hace la defensa de un excomandante en jefe que está siendo imputado
por malversación de recursos públicos. La defensa particular. Es la defensa particular de él. El Claro, ejército pero la no lo pregunta es defiende. cuál es el impacto que finalmente tiene en Por eso que eso usted que no- quiere revertir, en la imagen de la institución, cuando eventualmente se puede producir esta paralización de la investigación. Lo que nosotros esperamos es que el Tribunal Constitucional resuelva el fondo luego. No es posible una institución de 5 años en que esté sometida a procesos sus integrantes porque es un sangramiento permanente. Y en segundo lugar, yo anuncio otra cosa, que no lo hemos podido hacer porque se puede creer que queremos afectar la investigación de la ministra Rutherford. Lo que no es así, porque yo a la ministra Rutherford la llamé. Y le ¿Usted dije, se juntó con ella? Sí. Sí, ¿y le Tú lo entregó puse en la documentos agenda. que le solicitó? No, yo fui a hablar con ella, hice lo siguiente, fui a hablar con ella y le dije, ministra, tiene toda la colaboración, toda. Lo que nosotros tenemos que hacer aquí es que si hay hechos irregulares, se investiguen y se resuelvan luego. Luego, cuando se han producido ciertos atrasos, hemos tomado las medidas junto con el comandante en jefe para acelerar esa investigación. Y eso lo que nosotros queremos que se traduzca en que esa investigación termine a tiempo. Y hay un cambio que tenemos que hacer por estar en nuestro programa de gobierno, que es la justicia militar. La justicia militar, les voy a decir una cosa, en Chile está mal estructurada. Primero porque se rige por un sistema judicial antiguo, que nosotros dejamos afuera en la nueva ley por violar garantías constitucionales. Por ejemplo, una persona tiene que ir a declarar, escúcheme bien, sin el abogado al lado. Una persona declara sin conocimiento del sumario. No puede guardar silencio. Entonces, lo lógico y razonable es que la justicia militar cambie y se acote exclusivamente a delitos que son cometidos por militares y cuando el bien jurídico es militar. Pero eso es una de las tantas medidas de modernización que estamos impulsando a toda velocidad. Usted nos comentaba, ministro, que se reunió con la ministra Rutherford. Hay gente mal pensada en todas partes del mundo. ¿Eso puede haber sido interpretado también como una presión de parte suya? ¿O alguien pueda interpretarlo de esa manera? Yo registré, bueno, yo sé que lo tiene registrado. Lo que quiera. Me reuní con ella, apenas asumí, y ella podrá dar fe de que ha contado con mi total y absoluta colaboración. Era mi deber como ministro para decirle, mire, toda información que usted solicite, pídamelo, y el comandante en jefe del ejército está exactamente en la misma línea. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un switch mental de entender que los tiempos cambiaron. Eso le digo yo a la gente que está en el mundo militar. Y creo que hoy día lo entienden. Que hoy día los privilegios, la falta de austeridad, el mando se ejerce dando el ejemplo. El ejemplo. Y Chile tiene Fuerzas Armadas, que les quiero decir una cosa, porque nosotros hablamos de esta parte negativa de los mandos. Pero yo les quiero decir una cosa. Yo he recorrido varios países. Las Fuerzas Armadas chilenas, la Marina, la FACH y el Ejército tienen un prestigio internacional como pocas instituciones en Chile por su eficiencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es sacar de raíz todos estos vicios, estas malas prácticas, tener un férreo control hacia adelante, porque las Fuerzas Armadas son necesarias para Chile y nosotros necesitamos que la ciudadanía confíe en ellas. Y en ese ese es sentido, el trabajo que estamos ¿cuál haciendo. es el daño que le ha provocado a la imagen de la institución los excomandantes en jefe Fuente Alba y Oviedo? No, grande. Espéreme un segundito. Me adelanté. No, vamos a hacer una pausa y vamos a saber la respuesta del ministro de Defensa, Alberto Espina. Espérenos. De vuelta en Estado Nacional y estaba planteada la pregunta para el ministro Alberto Espina. Ministro, los efectos que tiene y el daño a la imagen. El daño a la imagen. En el caso de los excomandantes Fuente Alba y Oviedo. Que nos provoca un daño institucional serio y grave. Hay que esperar que esos juicios terminen, están en una etapa inicial y por lo tanto uno en esto tiene que ser objetivo. Pero de los hechos que uno conoce que estarían contenidos en las resoluciones que lo sometieron a proceso, hay un evidente mal uso de los gastos reservados que tenían otro objetivo y otra finalidad, que era inteligencia, contrainteligencia y seguridad militar. ¿Eso por qué, ministro? ¿Usted cree que ellos percibían que eran intocables, de que nunca se les iba a descubrir esto, o que más bien consideran que esos gastos reservados era dinero que se podía disponer para fines personales? Si así se pensó, y eso fue pensado hacia atrás, es pésimo. Porque yo le voy a decir una de las cosas que más preocupa a un ministro de Defensa, y que el presidente me lo ha dicho siempre, es que nosotros tenemos que modernizar la defensa para las amenazas que Chile tiene. El mundo globalizado nos depara muchas amenazas. Hemos hablado de los ciberataques. Hablemos del Pacífico Sur, donde están todas nuestras riquezas marítimas
que tenemos que controlar para tener seguridad, porque ahí se transporta gran parte de las exportaciones de nuestro país. Tenemos que cuidar nuestros cielos para que no entren avionetas con drogas que puedan filtrarse y destruir la vida de niños. Entonces, la defensa requiere inteligencia. La inteligencia requiere recursos. Y esos recursos se administran en forma reservada porque es la adquisición fundamental de equipamiento de obtención de información que nos permite hacer una buena planificación. Y en ese actuar, y en ese que le preguntaba a la Pati, yo creo que el mal uso de estos recursos es, perdón te lo voy a decir, es más grave, porque no es cualquier recurso. Ahora, ¿quién va a determinar las responsabilidades penales? Van a ser finalmente los tribunales, pero yo quiero decir que si nos hace daño, como lo dice Patricia, por supuesto que hace daño. Pero vuelvo a insistir, aunque usted va a ser como los que repiten goles, no se preocupe. Lo siguiente, yo tengo que mirar hacia adelante, tengo que mirar el futuro. Pienso que cuando termine el gobierno del presidente Piñera, nosotros tenemos que dejar un legado. ¿Cuál va a ser el legado? No el diagnóstico, si son muy buenos para diagnosticar. Un sistema de financiamiento transparente, con Fuerzas Armadas de alta capacitación, preparadas para enfrentar las amenazas y proteger nuestra soberanía para las catástrofes, y simultáneamente sin que existan vacíos que puedan hacer estos hechos irregulares. Ministro Alberto Espina, ministro de la Defensa Nacional, le agradecemos mucho esta mañana estar en el Estado Nacional. Y a usted le hice un ofrecimiento que guardaré en silencio. Muy bien, que tiene que ver con una posibilidad de reporteo. Patricia Venegas, Rodrigo Álvarez, muchísimas gracias por acompañarme esta mañana. Muy buenas tardes a estas alturas y continúe en la sintonía de TVN y todas sus plataformas. Que tenga buen día, buen domingo. Chao. Gracias a usted.